Zally was 2.5.
que señores. A ver si esto funciona bien ahora. How we looking? How we sounding, people? Activo. Willie, ¿qué lo que es, papá? Did you send something in today? Or you just joining for the vibes? What's up, Twitch? Creo que chat in your Twitch. Welcome to the Latino Music Review. Hopefully we're not freezing. Oh, word, you said something, Willie? Now that I got you here, how we sounding, bro? How's the audio, the video? Are we lagging on your side? Okay, I want to make sure that everything is good before we get started. Malcolm in Twitch, yeah, this is new. I mean, it's new to you. Ya nosotros tenemos como 3 meses. I gotta see what day we actually launched the first review. But I think we're like 3 months in, bro, so welcome. It's new to you. Follow us on Twitch, follow us on TikTok. We need you on TikTok, papa. Everyone on here, if y'all got a TikTok, go to TikTok and follow us. Necesitamos 1,000 followers in TikTok so that we can do our lives allá. Pero ahora mismo estamos live on YouTube, on Twitch, and on IG. Twitch is top_selector, pero on YouTube is at saint.savant, which is my name. Right now it's good, it's lagging a little bit. Yeah, I think it lags when I start clicking on the other screens for some reason. I didn't believe Fino last time, que él me dijo, estaba lloviendo, loco, por eso el internet no estaba funcionando, pero I didn't believe him. Pero hoy está lloviendo también and it's kind of lagging, so maybe he's right. Welcome Summer, welcome Kathy, welcome Space in Between, welcome Emily. Welcome G Money, what up, Cut? Vamos a mandar live, señores. Let's share the live with your favorite independent artists, producers, DJs, engineers, anyone in the music biz que ya know that can use the space. Share the live, guys. We're gonna talk about a lot today. Vamos a hablar de streaming, vamos a hablar de estrategia de contenido, vamos a hablar de estrategia de release, the release strategies behind singles or albums. Willie's here in the house today. Willie got a submission y él tiene a whole EP that's coming out. I think yo tengo que chequear bien. I think he's taking out 2 projects separately. We'll chop it up with him later. Yo, Willie, if you're gonna be in the live, I'm gonna use you as a guinea pig, bro, if you can. Fino's not here today, unfortunately. Se enfermó de nuevo el pana. Tiene el metabolismo todo jodido. Pero, nah, sending him healing energy. I was talking to him earlier.
got some chest pains and stuff. So it's just flying around. It's like como es flu season when the seasons change. But Willie, there's a new feature on Nero right now that you can have people on screen, and I want to test it out. So you might be the first if you down. Deja ver. I think I gotta add a source on Streamlabs, but I'm not sure exactly how to do it yet. So, but we can test it out if you're down, bro. Yeah, so chat on YouTube, si ustedes quieren, damn, it's hard to get y'all off YouTube, pero if y'all want to be involved in the chat, y'all either gotta come to Instagram or Twitch, porque for some reason el chat del YouTube ahora mismo no me está funcionando. Like I have to always click to the YouTube window and double check. And if you can't tell, it's just an extra step that we're not willing to take right now because of the low signal del internet. Avoid switching too much, pero vamos probando hoy, señores. We got a bunch of submissions. Let me check them. Toditos entraron como in the last 2 to 3 days. Se estaba llenando la lista. We got 12 right now. And in this type of review, señores, I know y'all been some of y'all been part of other reviews, pero aquí nosotros escuchamos las canciones, we'll chop it up after, dissect. Hopefully you guys are descriptive en la opción del upload de la canción. Hay una opción to put in the description. I hope y'all use it. Para que nos deje saber what it is that you're doing. Hoy vamos a hablar estrategia y contenido. So if you got anything on that, put it in there so we can talk about content strategy for your next project, for the next song. What are you doing? What is the plan? If I got any tips that I can give you, we'll definitely bless you with some gems if I can. So we got 12 on the list right now. Oh, and Willie already got a skip. Because you got an add-on, where you got a story. Yeah, that's what we do. Yeah, sorry guys, Delfino no está aquí hoy. It's funny because he was saying de que yo voy a faltar un par de días para ver if I missed. Oye, porque así son los tipos, así es el tipo. I think that I don't know nothing about zodiac signs like that because, I mean, I know the signs obviously, but as far as like how they are, how each sign is individually, their behavior, their attitude, no sé. Pero él siempre está hablando of how he's a Cancer y que los Cancers son así y asá y a la parrilla. So when he says things like this, I feel like that's the Cancer, like buscando that validation, I guess. I don't know. Qué sé yo, pero he didn't do it on purpose. He wanted to be here. Me estaba diciendo que él le duele every time he can't show up because it's a vibe, guys. Like we have fun here, vibing to music that we haven't heard before, and chopping it up con ustedes de cosas de mejorar, you know. And the clips are getting mad love, you know, on TikTok también. They're even getting way more love on TikTok. So 3 months in, I believe, and we're doing surprisingly well. God bless. Thanks to y'all. Thanks for the shares. Thanks for the hard clipping, because it's the clips that's really getting out here. The lives are weak. I don't know if you guys are participando en lives every day, especially in Instagram. A mí no me sale mucho live, no hay mucha gente on IG actively doing lives unless they're doing reviews and stuff like that.
Pero no sé si ustedes se notan en los números en los lives, which y'all should, because y'all should be doing your own lives as artists and producers, and DJs especially easier for DJs. Pero los números siempre están bajitos, ¿no? From 1 to 10, 10 to 30. Sometimes, you know, if you got 50 people in your live, that's a lot. That's a lot for anybody. Any influencer follower nowadays. Ya nosotros no tenemos acceso to all of our following. Si ustedes no saben eso, y'all just learned it today. ¿Qué quiero decir? Se me fue la guagua. I was talking about the percentage. So getting out in live, the numbers are always going to be low. YouTube's a little higher, Twitch obviously because it's a live platform. Pero si ustedes se fijan, los números siempre están bajitos. Pero los clips que están saliendo de los lives, por eso que valen la pena que ustedes cuando manden las canciones compren sus clips, su story or your post. I would suggest the post because the post, if y'all haven't seen yet, I would invite y'all to go to the top selector page and en el lado de los reels también de la página mía, all the reels de Latino Music Reviews are right there. So all the clips, before I get to that, all the clips live right now on 2 different pages on Instagram. On my music page, because it's living on my real side right now. Entonces top selector club. Que le voy a explicar in a little bit. I want to take out a clip of explicando qué es lo que es top selector club and why I called it a club to begin with. Entonces they're living on TikTok, on the top selector on TikTok, and the top selector on Twitch, and on my YouTube, on my artist YouTube. Por lo que no sepan, pero lo invito a que vaya al Top Selector Club. No hay nada, ¿qué es lo que es? Lo invito a que vaya a la página, si no lo invito a los clips, y ven el desempeño, el amor que uno le echa en esos clips. You know, y es para todo, ¿no? Not just for obviously the platform to look good, for it to be in the best quality that I can take it out of here with these systems, to bring some value obviously to the viewer en todo el sentido, que es algo que ustedes también tienen que tener en mente cada vez que hagan contenido para las redes sociales, si va a hacer un video obviously musical, pero que tengan en mente especialmente en las redes sociales, que no son todos tus fanáticos, obviously, right? Son gente que están en las redes scrolling and just skim through your music porque tú le pusiste un ad adelante o por gracia del algorithm. Algorithm, that's my Spanish. But you got to consider certain things, components when it comes to making the content. The entertainment value to the viewer, the casual scroller, has to catch them. The hook gotta catch everybody. The hook gotta be unbiased. Pero for the casual viewer, the aesthetic, obviously, la calidad del video, that's another one. Pero the entertainment value and the value to the viewer, period, as far as like education, wisdom, tricks, whatever it is, you know, just bring the viewer some value. How do you do that with music? Bueno, en un formato es lo que estamos haciendo aquí con los Latino Music Reviews, which is you submit your music, you pay for the post, we take, you know, our time to edit a clip where we're giving you a review, 1. 2, si tiene video, sale el video en el post, so you get that spotlight visualization. And at the end of the day, hopefully we can, you know, squeeze a laugh out of the viewer, add some value to their day after watching that post. After enjoying your music, consuming your music, having a touch point with you as an artist,
as a producer, whatever it is, we're creating a touch point, and we're actually creating content around, satisfying their staying in watching the full video. So estas son cosas que tienes que considerar every time you shoot something for your music, para la canción, porque el contenido, aunque sea en un micrófono, I can't take the mic out right now. En un micrófono somewhere que tú estés cantando tu tema, you have to offer us something when we stop to watch you. Not just that the song is good and that you sound good in the song, but what is the video visually offering me? Is it keeping me retained? Is it so simple that I have to watch the whole thing because it's so beautifully simple, or is it so like intricate with goose eggs, Easter eggs, goose eggs? It keeps me entertained enough to stay and watch as I'm consuming lo que tú me estás cantando, la canción que está. ¿Entiendes? So it's like I'm unpacking this in a long version, pero para que entienda how to attach el contenido a la música con consideración de esos componentes. Entertainment value to the viewer as far as laughs or wisdom, education. What are you bringing in el contenido? Calidad, obviously, quality, y la música tiene que ser buena. La música tiene que ser buena. Y para eso estamos aquí. Criticamos, we bounce ideas back and forth. Send the demos here. Send your ideas here. Send your beats here, obviously. And let's tweak what we need to tweak. The A/B testing de una vez aquí en el chat. El chat te va a decir también, esto está a fuego, esto le falta algo. Honestamente, empáticamente. And you go back to the drawing board, chop it up again, bring it back. It's a go. And not only do you get a green light that's like satisfying to whatever, your ego, satisfying to like just have some validation to move forward to a bigger audience, whatever it means to you. It's a storyline que tú estás creando para tu canción. Contenido que you chopping out of here to say, oh, look, I sent it once, sent it twice, they said it was whack, and I shut them up because the second time, boom, they were off for it. Entonces, la comunidad aquí del Latino Music Review, de Top Selector, estamos todos de witness, de testigo, and we are following your story. We're sharing what you're doing because we've seen the birth, we've seen the genesis. Create the genesis, the story for each song, señores. Create content around that. Have performance videos for the songs, pero offer your fans another look inside the story of the making, of los rechazos, the failures, los cambios, little nuances like, oh, I heard the song in the review and it didn't even have a second verse, y cuando lo sacó tenía un segundo verso y la cambió la pista, lo que sea. It was dope. Like now you have people that can tap into your comments and talk about how they heard it the first time. You know what I mean? So it's like, it's very important, señores, because these are not things that they're told to us as artists that are on social media. De una vez, like, pay attention to this so that you can create your world from the get-go, before investing so much money, before asking for favors, before anything else. Ya tú tienes a brainstorm, a drawing board to build from. So we're gonna be chopping it up a lot today about stuff like that. So, vivo en el chat. Malcolm, what's up, man? Welcome in Twitch, bro. I don't know if you can share the Twitch. Can you share the Twitch live? I don't know much about Twitch. I'm just trying to make sure that we active on the right platforms. You know what I mean? Yo estoy como para el lado, right? Reminding. Wish I had the transform tool. There you go.
Señores, welcome, blessings, man. I hope you had a great day, so we can chop it up this evening about what we love most, la música, la pasión, discutir estrategia. We got 12 now in the queue. Let's get started. Willie's already here, so let's get started with Willie. Creo que, señores, let me hear y'all. Let me see y'all in the comments, man. Tan activos, tan vivos. Dígame algo bueno, por favor. Estamos en buena vibra. I mean, good vibes only, bro. Let me check YouTube real quick. All right. I think y'all heard me in the comments because there's no more comments on YouTube. Pero welcome, señores. Vamos a arrancar. Let me make sure this is updated. We got an Instagram story from Willie. All right. What's up, familia? Aquí les dejo un temita nuevo que terminé esta mañana. Algo diferente. Let's get it. El Willie Notes con Dale Espacio. Let me know how y'all feel in the chat, señores. Let's hit it. Baby, them hips don't lie. La forma en que te mueves tú provoca. If she fly, se ve tan buena en su faldita corta. Pero dale espacio. We brought it back, señores. We brought it back. Willie Notes con Espacio. Baby, them hips don't lie. La forma en que te mueves tú provoca. If she fly, se ve tan buena en su faldita corta. Pero dale espacio. Déjala que mueva esa cinturita. Pero dale espacio. Déjala que brille en medio de la pista. Pa' que mueva ese booty. Give her space, space. Que no pare, no pare. Pa' que mueva ese booty. Give her space. Que no pare. Porque la noche es de ella. Spotlight on her. En la pista la mayor atracción. Red lips, red heels. Ella se mueve con flow. Con tremendo flow. Pero dale espacio. Déjala que mueva esa cinturita. Pero dale espacio. Déjala que brille en medio de la pista. Pa' que mueva ese booty. Give her space, space.
estrella. Baila sin miedo, sin control. For the rhythm in your soul, mami, suéltate, let it go. Que esta noche pa' los dos, slow it down, luego acelera. Party de party, como quiera, luces bajan, sube la presión. Y tu cintura tiene el control. Pa' que mueva ese booty, give her space, space. Que no pare, no pare. Pa' que mueva ese booty. It's better now though, right? Because I've been hearing like most of the songs. It hasn't been lagging for me. Porque la noche es de ella. Dale espacio. Willie no knows. Give her space. All night, let her shine. Dale espacio and Willie knows, señores. Never disappoint, bro. As far as demos, like lo que es un demo de Willie is way upscaled from other people. I mean, not to cast any shade to our serial submitters, pero that is to shine a light en el que trabaja fuerte. You know what I mean? El que tiene el oído, because hay calidad ahí. Dope, Willie. I think so. All right, let's get to the nitty gritty. I think there's bits and pieces of a good song in there. The beat is AI, right? Because it sounds like the slop that Suno and Yuri will be bringing out with all the crazy breaks, like the like it doesn't even follow a real cadence of how human would play it if you had these drums set up. Si ustedes saben cómo se setea en la batería de esos tipo de drums, right? When you're playing it, the toms en el medio, the big tom is usually on the right side. Boy, you guys are seeing me inverted, pero the snare usually on the left with the hi-hat right above the snare, and then you got cymbals. So even like yo pensándolo como músico, when I hear AI music, I can tell even by those rhythmic breaks that it's not human because of the patterns that we kind of take, you know, as far as going from tom to cymbal, back to snare, kick drum. ¿Tú me entiendes? So it's like you can tell that you kind of went off the flow de esos breaks. Bueno, yo sé que tú hiciste esta canción esta mañana, so me imagino que you were just like flowing en un flow state a ver lo que te sale. And kudos to that. That's what I'm saying, que hiciste la canción en esta mañana y oye la calidad en que tú la tienes ya in such a short period of time. And that's brillante, loco. Brillante. ¿Tú entiendes? Am I lagging? Am I lagging again, guys? Let me know. Let me know if y'all hear me. Pero yeah, Willie, I think that you got parts of a dope song, bro. It's all about just now piecing it together right. Porque tú como yo sufres de hacer 2 o 3 coros en una canción. We ain't rappers, so you've had figured out the you know how it works towards you to not overfeed too much en las canciones, because it's just you, one voice, covering coro y verso, bridge, so on and so forth. So I think that it's just like, what piece do we take from this to make it right? You know what I mean? Like, a mí me gustó what sounded like the hook of the song. Se llama Dale Espacio, ¿verdad? So me imagino que that's what you meant to be the hook. Déjame escucharlo real quick, bro. Hold on. This way, if I use my headphone, I keep the mic on and talk to y'all as I'm listening. Let's see if this works.
Okay, so now I should be able to listen. La pista, pa' que mueva ese booty. Give her space, space. Que no pare, no pare. Yeah. So, Pa' que mueva ese booty. para que mueva ese booty, give her space. You see that? Que no pare. You see how the change is lagging, but it's because I'm doing a Porque lot. la noche esté. It's lagging, but I'm doing a lot here, that's why. But you see how el cadence, loco, give her space, when you come back to repeat it again, it sounds musical, porque el tiempo es diferente, ¿verdad? Entre, let me tell you. Medio de la pista, que mueva ese booty. Give her space, space. Que no pare, no pare. Pa' que mueva ese booty. Pa' que mueva ese booty. Y sí, so esa frase, en vez de cortar tiempo, so you can go right where the pocket you started with feels, you changed it again, and I don't know if that's because of the beat that like drove you in that direction, or you mean to be musical in some sense or another. Pero because of that reason, I don't feel like this is the hook. So el hook está. Que no pare, porque la noche esté ya. Spotlight on her, en la pista la mayor atracción. Relieve. No, I think it's a little bit further in the song. I heard it again. Let me see. I don't know why it's lagging so much. Give her space, space. Oh yeah, Que that no is, pare, porque la noche esté ya. Dale espacio. yeah, like that. Those breaks right there were crazy, bro. No sonaba. Like I can't even bop with it. It's just like I gotta kind of brace myself, like stand back and escucharlo. Where is it going? You know, porque it's not like a regular human pattern. So I would chop that out. Pero dale Dale espacio. espacio. Entonces está el coro. Mueva esa cinturita. Pero dale espacio. Déjala que brille en medio de la pista. You see right there too. Pa' que So right there too, I feel like that odd break in the beat te influenció just to like cover the space, and it loses the bop, it loses the groove que I'm feeling already, because los tiempos like far fetched, like it's either too much of the percussion coming in, the timpanis, whatever those things are, and that space in between cuando cae el drop de la canción is off-putting somehow. You know what I mean? I get what you're trying to say, yeah. Yeah, so I think Dale Espacio, I think there's bits and pieces, bro, to put together. Okay, mueve ese booty, cool. Pero mueve ese booty, give her space. Dale Espacio sounds like maybe the tail end of that, if that's the hook. Así me lo estoy imaginando. No sé if you got a better idea. Pero duro, bro. Como siempre, o sea, la idea tuya, las decisiones que tú haces en cuando diseñando melodía. Shout out for that. I don't know why everything is lagging here, bro. I think I'm gonna have to restart the live. Pero dope song, bro. Dope. Thank you for submitting, my guy. And you got the skip because you got the story with it. Y'all should follow his lead, señores. Follow my man Willie Notes lead. Que el tipo, estoy seguro que él tiene una librería de contenido that from like lives and stuff that he's just like sitting on, putting together, hopefully. And if not, take this idea, Willie. Porque you should have todo ese contenido to like attach it to documentary style story. I'm going to get into that
next after this song. Pero we're gonna talk about what you should have like as a pinned post on the top of your story, on the top of your profile in each platform. It's basically a video version of a press kit that we all use, guys. Si ustedes tienen sentido y conocimiento en la música de hace mucho, we used to have a press kit as an artist to basically pitch our project to the press. And that press kit tiene, if it's digital, it's even better, porque digital you can add links, and you can have all your video links in the press kit, in a digital press kit. Looks like a magazine to most people, or an email fashion con. I don't know if y'all remember Sonic Bids. Shout out to Sonic Bids. I used to use Sonic Bids as my press kit. Y ellos te daban a little player where you could have a music player, your bio. You know, before we had Facebook, before we had MySpace to a certain degree. Well, we had MySpace, I think, when we had Sonic Bids. Pero now, since we're using las redes sociales, there's a certain type of video that you should have pinned to the top in order to create the funnel de la gente nueva que están entrando a tu perfil, especially you, Willie, que you're collaborating, you're doing a lot of lives. These lives, these clips que you should have stored en un disco duro por ahí para ahorita should be in this video that I'm going to be talking about después de este tema, so we could keep it moving a little bit because we got more submissions coming in. Shout out to y'all, man. Y'all showing up today. But yeah, we'll get into it, Willie. Good stuff, man. Follow Willie Notes. No dejo su Instagram aquí, pero si me acuerdo es at Willie with a Y, no N-O-T with a 3. So Notes with a Z, with a 3 and a Z. I butchered that, bro. I tried. Ay, Little Big Man con Terremoto. Vamos a escuchar, señores. This live is going to be a little different because I'm going to keep my headphones on. And I'm going to talk over y'all tracks. Hey, vamos a escuchar los Terremoto, Little Big Man. Lots of auto-tune. Terremoto, mami, terremoto, Little Big Man formando el alboroto. Sacúdete mientras la boto y te traigo mi ritmo sabroso. Mientras tú gozas, yo soy el piloto. Mami, puedes ser mi copiloto. El panameño, the one champion. Cuando vengo y la exploto. ¿Quieres a bailar? Little Big Man te llama. Te voy a poder gozar cuando llegues al danza. Y déjate llevar que mi ritmo te excite. No vamos a parar conmigo, nadie compite. Sacude tu backside para que todos te vean. Y en este demo me montó. ¿Quieres el espectáculo? Terremoto, mami, terremoto. Little Big Man formando el alboroto. Sacúdete mientras la boto y te traigo mi ritmo sabroso. Mientras tú gozas, yo soy el piloto. Mami, puedes ser mi copiloto. El panameño, the one champion. Cuando vengo y la exploto. Original bad boy, con mi lírica te lleno. Sacúdete. Now we got some Jamaican swag. Soy antídoto y lo monótono tu veneno. Vamos mami, haz una bulla. Little Big Man formando la demencia. La pista es tuya, te traigo mi potencia. Dale pa' que te vean todos los manes te desean. Y en este track me montó. Y eres el espectáculo. Terremoto, mami, terremoto. Little Big Man formando el alboroto. Sacúdete mientras la boto y te traigo mi ritmo sabroso. Mientras tú gozas, yo soy el piloto. Mami, puedes ser mi copiloto. El panameño, the one champion. La fiesta ya vibra sin parar. Tú y el Little Big Man bailan indecentemente. Tú y yo prendemos el ambiente. Así yo el Mike Soto, tú traes tu terremoto. Dale para arriba, mami, para arriba. Que esta fiesta siga vendo a para ver tu booty. Miss the Dacta, fial de cuties. Y en este dembo me monto. Y tú eres el espectáculo. Terremoto, mami, terremoto. Little Big Man formando el alboroto. Sacúdete mientras la boto. Y te traigo mi ritmo sabroso. Mientras tú gozas, yo soy el piloto. Mami,
y puede ser mi copiloto. El panameño de One Champion. Báilame, mami, báilame tu terremoto. LittleBigManMusic.com. Hey, DJ Justin Zane, the website and the song. That's some. You showing your age, bro. Intellect, Oscar, Spenny Block, J4, Boot, Mrs. O, we out. Okay. Little Big Man con Terremoto. ¿Qué es lo que usted dice, señores? That definitely brought me back to 2005, 2004, por ahí. Un más flow, un Looney Tunes type of beat from back in the day. And then, damn, not that I want to compare Dynasty, pero como que el flow de Dynasty no es. I mean, ya know who Dynasty is, right? Claro. Shout out to Dynasty, B. Tengo que hablar con el pana. Pero I feel like he's kind of like, tiene que ser consumidor de Dynasty, porque ese flow, aunque sea panameño el tipo, ese flow, maybe I'm stretching it, because él es panameño. Panamá is known for the Spanish reggae, y ese flow ragamuffin. So I might be stretching it, pero Tony Sala lo Dynasty. Y eres el espectáculo. Hey, terremoto, mami, terremoto, Little Big Man, bro. Me gusta, o sea, me gusta la canción as far as flow nostálgico. 2005, it's cool. Like, you know, bless up. Esto salió hace, just recently. Okay, are you in the chat, Little Big Man? I want to talk to you about that name, bro. Little Big Man. ¿Por qué así? ¿Por qué ese nombre? Are you in the chat, Little Big Man? I don't see you on Twitch. Oh, we're on YouTube. No, the YouTube, I don't even think it's uploading. We on though. We on YouTube. It says signal poor, but we up there. All right, Little Big Man. So you're gonna catch this later on YouTube en el video. Pero I think that it's a good song for 2005, 2006, bro. La calidad bien, me gusta. O sea, el auto-tune está tuned up to 1000%. Si ese es el sonido que tú buscas, entonces duro. The terremoto part. The terremoto part sound like Dynasty, ¿verdad? Yeah, bro, yo creo que es una buena canción. No te voy a quitar. Estoy curioso del nombre, Little Big Man. I just don't know where do we go with this. Like, tú estás acumulando audiencia. Sigue acumulando porque you got like 2,000 monthly listeners on Spotify. I see you got another song with 155,000 streams. Fire. O sea, te está moviendo. Pero ¿dónde está tu... What's your target? ¿Cuál es tu audiencia? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde viven? ¿Qué tipo de contenido ellos consumen? Porque yo nada más puedo imaginar como video nostálgico, un video que se ve que tú lo grabaste en los 90, en los 2000, por ahí, con la ropa, ese flow. Let me check out your flow. Tú dejaste aquí your Instagram. Oh, you did, all right. Let's check out Little Big Man Music LLC. ¿Quién me está llamando? Okay. De Panama, Global Stage, Latin Sound, Independent Music, Musician, No Limits, Navy Veterans. Shout out to you, bro. Thank you for your service, man. Navy, I don't know if it's Panamanian Navy, pero thank you for your empathy anyways, bro. Blessings. Estoy viendo flyers.
So el flow, estoy buscando flow. Little Big Man, I see you with. Is the name Little Big Man porque you're short but a big man? Porque that's what it's looking like. Thank you, Highmark Brewery, Larry Hinkle. Yo te veo aquí with a universe. What is that? Yukon jersey. You look like a football coach right here. You're performing en una barra. Aquí te veo en una barbería. ¿Qué es esto? Okay, so you're wearing Miami 305 hat. You're wearing a straight out of something, straight out of Compton shirt. Me estoy imaginando. El flow, Little Big Man, gotta be outstanding. They gotta be impeccable, bro. I feel like you gotta. I mean, if you're gonna sport the sport brands, cool. Pero like exclusive gear or algo. Like the image gotta fit what you're trying to offer, or even more. Your image gotta give us more than your music. I'm sorry to say. A mí me duele, loco, hablar de la música. Como yo en verdad quiero hablar honestamente de la música. Me duele. Porque yo soy músico, señor, y soy artista desde chiquito, desde chamaquito. Y ver lo que está pasando con la música hoy en día. Devaluado, que son 0.003 cent penny on a penny. Less than a penny, señores. Ustedes están pagando para escuchar una canción de alguien, de cualquier persona. There's 98 right now. As far as today goes, as of today, 98% of just Spotify itself. 98%. No. Is it Spotify itself? No, I don't remember if it's just all streaming platforms or Spotify. Pero ridiculous number anyways. 98% of artists that are on the distributing platforms, on the streaming platforms, all stream under 1,000 streams, which you don't even get paid for on Spotify specifically. Imagínate eso, Dios. Lo que vale la música hoy en día no es nada. Y la plataforma que estamos usando para enseñar, display our music, mostrar, promocionar nuestro proyecto, gives us 3 seconds to hook somebody. And your visuals got to offer more in those 3 seconds than the song does. So that's why I'm like diving in here con el pana, Little Big Man, que I wish he was in the chat. He's not in the chat. Pero brother, I see you like WWE, you like wrestling, you like sports y de todo. If sports is your thing, do it. Pero you got to get some exclusive, like real modern gear going. Danos algo visualmente que nos mantiene ahí, que lo mantenga ahí para ver tu video y para escuchar tu ofrenda de la música. Porque esta ofrenda, Big Man formando el alboroto. 2005, 2006, más flow go. Mientras tú gozas, yo soy You know el what I mean? piloto. That's what I feel. That's what I feel with it. Like even the sounds. I mean, it's dancehall, but I'm just thinking as far as date. You know, my flow go came out in what, 2005. No, reggaeton. Dancehall reggaeton. Shout out to you, papá. Calidad. La pista me gusta. Outdated, pero me gusta. Thank you for submitting, bro. We want to hear more. Hopefully, I see you got more songs, so mándalo, loco. Mándalo, que esperamos escuchar más de ti. Y espero verlo con un post ahí, para que tu post, para que tu story, para hacerle su video bien para las redes sociales y tú sigas compartiendo en las redes. Denle seguimiento, señores. @ Little Big Man Music LLC. Eso está muy largo también. Little Big Man. Hay que hacer algo ahí. Let's make it easy. Let's make it easy on the consumers, guys. It's very important to do that. All right. So, real quick before we move on to the next jam, vamos a discutir esto del post, del press kit, press release, what you should have as an introduction video on your profile, señores. So check it. I feel like I'm starting to sweat in here.
Any type of content that you guys have online from back in the day, cuando, talent shows, festivals, old groups that you was in, lo que sea, gather those. We got to aggregate all of those videos, photos from back in the day. Let's bring our story together, right? Ponlo, bring it out in front of you, en una mesa, en un comedor, lo que sea, en el piso. Bring it out in front of you if you have physical pictures, posters, old flyers, lo que sea. Bring it out. Get your mind around timeline, what fits where, y de todo. If you got pictures to attach to these moments, do that, right? You're going to record yourself, if you haven't already, o sea, contenido de la red, my bad, performance videos, B-rolls to songs that you've already released, those clips that can be like, can spark that we've already watched this, y nosotros ya como tu seguidor o tu fanaticada, ya hemos visto this clip. Grab your best, most viewed clips. Gather those together. And you're going to make a confessional style video of you to the camera, just like this, chopping it up about these times. It's going to be a long video. You're just going to talk about, you remember this from this time. This happened to you with that person. Ese tiempo ahí también grabado. Si tiene foto, tiene video, attach it to that. So on and so forth. Sucesivamente, señores. Y'all get where I'm going, right? And you're going to create a reel that's about 3 minutes long or more. It could be more, but 3 minutes if you want the algorithm to suggest it to people outside of your audience. That's what the threshold is en Instagram, por lo menos. TikTok tengo que investigar, pero en Instagram, 3 minutos, and it would still suggest that reel of 3 minutes to outside audience. If you can't tell your story in 3 minutes, then stretch it. Olvídate que ese video va a ser para la persona que llega, land on your profile, llega a tu perfil y está interesado. Quiere saber algo de ti, but they don't want to scroll. They don't want to have to watch anymore porque la gente attention span. Nosotros, we're giving up on ourselves, guys. We are giving up on ourselves. Slowly but surely, but that's another conversation. They don't want to scroll. They don't want to see too much. They don't want to watch too much to learn about you. They want to learn what it is that they need to know, what's interesting about you de una. So, este video es muy importante para los artistas hoy en día to have pinned on the top of your profiles, put it on your landing video on your YouTube, like you can set up on your YouTube channel what video shows up to display up top, depending on who it is too. So your subscribers, you can set up un video para your subscribers to see when they come and they go back into your channel, and newcomers. So if you got that video that's like a mini press kit with your biography as an artist, the interesting stories about you, and if you could crunch it in 3 minutes, regardless, however you do it, and even if it's a portrait, put this on your YouTube and put that up there for your new visitors, and then you could put whatever your new releases or whatever para your subscribers cuando ellos vuelvan. Pero estrategia, señores, we got to talk about that here because la música is scattered everywhere. There's not one place that we go. It's not a monoculture anymore where the radio is telling us what's good and what's to hear, what's being distributed. Porque that's the thing about radio, ¿verdad? Que we assume cuando nosotros escuchamos una canción en la radio, it's being distributed. So we're thinking this song is doing something, and it got social proof because it's on the radio. And that was back in the day, the same thing, same type of mentality. If your song's on the radio, even if I don't like it, even if I really hate it, that they're playing it every 10 minutes on the same stations, I'm thinking in the back of my mind, this song se va a pegar. Se va a pegar obligado porque hay que escucharlo obligado. But nowadays no hay que escuchar música obligado, señores.
technology and companies, the heads behind these companies, these technologies, have given us the freedom to swipe left, swipe right, out control delete, scroll, you know what I mean? Like completely just ghost, avoid, you know, whatever you don't want, whatever you don't like, which has created a behavior en el consumidor that we want to know about the things we consume before we consume them. And we want to know we like something before we like them. Tú me dices, yo me voy a matar, loco, hay que reírse. Because as a society, bro, we're falling for all the tricks that technology has to offer. And it's good because in one way it's good because it offers alleviance. It offers solutions to things that we don't even know who to call, how to even search it, how to prompt it, whatever. It just, the service provides that. And it alleviates us in one way, which is why we welcome it with open arms. Pero in the next season of our lives, we're like, oh, pero vean acá, the side effects of this, de esa pastilla que yo me la tomé normal, me está afectando de esta forma ahora. Porque ahora yo soy que yo no, my attention span, even when I want to, like, tell me the truth, guys, in the chat. Even if you try to watch something now, even like a clip on Instagram, on TikTok, lo que sea, your preference, right? Your social preference. And you see that the video is going to like a little too long. Don't you check how much longer it got left? Like, a mí me está pasando eso, I'm catching myself. Where I'm like, man, ¿cuánto le falta a este video? Because I'm either going to speed it up or I'm just going to watch it later or whatever. Just pass, like move, let's keep it moving. I need something else to hit that dopamine. And I'm a really zen guy, if y'all haven't noticed yet. Y'all probably haven't noticed here in the review, porque aquí estamos escuchando, tú sabes, música secular, música with bass and urban music y de todo. So aquí estamos activos, and I'm trying to give y'all, I'm not trying to entertain y'all outside of my character. So I hope that who I am and what I say entertains y'all. As far as the entertainment value, lo que valga eso, pero a mí no me vale belga. I do want to offer value to you while y'all in here as creators in general, but obviously as independent artists, Latinos, and specifically. Pero the sense that hasta una persona como yo is feeling motivated to just like keep scrolling fast or like speed up videos nowadays, we're changing. Like the technology is changing us right under our unconscious mind, bro. It's weaving into our impulses, and our impulsivities take over de una, like reflex, like muscle memory. A mí me está pasando, señores. So we have to take that in consideration when we're creating content, when we're creating music, content around the music, when we're just trying to emprender un proyecto. Para las redes sociales, we got to set it up a certain way. And if we're not taking in consideration the setup before the creation, then we're just running in circles, making the same mistakes over and over again, sacando canciones, sacando contenido para las canciones, and not seeing why it's not connecting when you have an audience, when you have a following, but it still doesn't connect. What are those? We got to connect the dots, and that's it's better to start with knowing what it is that you have to feed the algorithm, the casual viewers, the casual scrollers, the non-fans, and funnel them in somehow, pero también dale la masa de what you're trying to give them in that same funnel. That makes sense? Seguimos, señores, let's vibe. 131 Ale, this is music. That's all he put in the in the description. Se llama Pelco. Vamos a escucharlo. I don't know if I'm alive. Wait a minute. Real knowledge
Fabulous. Oh, hold on. Fabulous. Is that you, Uni? Un abrazo, amor. Thanks for the love. We vibing over here. So enjoy. Ale me mandó un link, o sea, me mandó un nombre de un título de una canción y el link a otra. So let me go the extra mile, Ale. Because I don't know which one is which. Are you on the chat? Ale 336 Ale. Okay, Ale, hold on, bro. Or sis. I see you here. Your artist name is 131 Ale. Your Instagram is AleBVK337. And then your YouTube link takes me to a page called 336 Ale. So we're about to chop it up about how confusing this is right now. Pero también, esta no es la canción that you meant to send because it's called Perco. Hold on. Okay, yeah, I see Perco here. It was 3 months ago. So you sent me the wrong link, but I found it. So let's listen to the one that you got up here on the screen, Perco. If you're gonna break my heart, That's cool. promise that you'll keep it Esto es una paladico. Esto es una paladico. 131 Ale. Paladico. Métete un pel como a mí otra vez. Ese culo te lo recuerdo otra vez. Métete un pel como a mí otra vez. Me recuerdo en la noche me metía. Me recuerdo en la noche otra vez. Métete un pel como a mí te quiero comer. Me recuerdo en la disco otra vez. Me recuerdo en la disco otra vez. En la disco una perco, me tiene ya pensando, mami, ya me tiene un puerco. Yeah. En la disco una perco, me tiene ya pensando, mami, ya yo soy un puerco. Yeah. Okay. Ese culo me tiene ya alucinando. En la cama, mami, ya yo estoy dando. Esa perco me tiene alucinando. En la cama yo te estoy hey, vete pa' atrás. Hey, I like that bass. Una perco en la nariz, yo me siento frenesí. Ponte para atrás que te voy a partir. El culote que tú tienes, mami, ya yo le metí. Te la tira de que tú eres un frenesí. La princesa pero tú eres una machi. Yo te digo mami esto es la que sí. Ey, yo te digo la que sí. Espera, métete una perca te voy a comer. Ese culo que tú tienes yo lo volví a tener. En la noche pensando otra vez. Una perca, una botella mami otra vez. Ese culo que tú tienes otra vez. Ponte en el tubo bailar como puta vez. Como puta vamos a ver. Si te sirve, si no, vamos otra vez. Como yo te parto, te meto en el cuarto. Una pelco en la nariz, yo me siento el más blanco. Cuando yo te meto otra vez, recordando en la noche hasta sale Lucifer. Ya no escucha ni Ridi, suelta los freak off. En la noche cuando yo te meto esto. Yeah, the submit link on Twitch. The submit link is right on the bio. If you want to go back to the page. NERO.FAN / LatinoMusicReview. ¿Qué dice el chat? ¿Qué dice el chat? What y'all feeling about this? Como yo te digo, mami, yo ya te metí. Ese culo que tú tienes está bien loco. Cuando yo te agarro, yo me hago hasta el loco. Te tengo otra vez y yo te pienso. En la noche yo te parto, mami, es un monumento. Y aparece en un museo. Ey, métete una perco, mami, otra vez. En la disco, mami, otra vez. Bella acá se pone y la clave. Bella acá se pone y la clave. Ey, mándame al WhatsApp que no contesto. Me siento en una línea, mami, esto es un aeropuerto. Yo parezco Chris R metiéndole bueno. Gonorrea, dice pa' lo bueno. Papi, una colombiana de Cali. Cuando yo te parto, mami, ya estás en París. No me llames que eres puerca, canto de perra. Te meto en la noche, mami, te hago mi perra. Te pongo collar y te pongo esposa. Te abro la pierna, te la vuelve crico hermosa. No me llames que te voy a partir. Una perco, mami, métete, otra en la nariz. Bárbaro. Como dicen, una perco en la nariz. En la noche, mami, yo te metí. Está todo. Perco. De Ale o one. Hey, hold that. Hold that. Let me go back.
Alright, that was Perco de Ale. I'm just calling you Ale porque estoy confundido con el nombre. 131 Ale, Ale BVK 337, or 336 Ale. We gotta figure that out, Ale. That's what I'm gonna call you. Oye, papá, yo creo que tu voz y la pita, sensational. Sensational, bro. The vibe, the crispiness, esa tonalidad bajita así, calm. I feel like I'm, riding in like a lowrider. I'm with it. I'm messing with the whole vibe of this. Considering que I don't really listen to low frequency music anymore. Si no es aquí en el Latino Music Review. Pero I'm feeling it. O sea, yo lo que pienso que lo único que deberíamos de hacer, y te lo digo porque lo veo en YouTube, donde nada más tiene un par de views, lo sacaste hace un par de meses, tiene varios temas en YouTube ahora mismo, donde parece, yo estoy adivinando, pero parece que tú estás A/B testing. Tú estás probando un par de cosas y sonidos. Me gustaría escuchar más de ti. To like know what is your direction. Pero yo creo que this is a sound for you, definitely. The beat I like, bro. If that's a YouTube beat, the only reason why I think it's a YouTube beat is because the mix is not where it should be. Pero si es un demo, y lo tiene en YouTube just to show it, esa pista está demasiado dura, loco. So simple, sweet with the keys. Like, let me go back real quick. Let me just show you this part where I feel like. Entonces, que fue el que me mandaste sin querer, tiene ese mismo flow with those chords. So you like piano. ¿Ya llegaste? Esta es una pala. Ese culo me tiene ya alucinando. En la cama, mami, ya yo estoy dando. Esa perco. You see, no kick, so that like trap, hi-hat, compress, snare, like the high end, it makes it sound dry and like crisp at the same time. Pero brother, tú lo que estás diciendo es pila de perco y que métete esto y que otra vez la perco y que la... O sea, te fuiste en vuelta de que let's just make this as explicit as possible because it's a vibe. And cool, okay, bet. If you want to just have a song like that because it's a cool vibe and you expect that the beat is going to make the song, then tato, good song. Pero si en verdad esta es una canción que tú quieres, que I feel like since it's your sound around you and your voice, it could be a signature sound for you. Y quiere que le llegue a las masas a nivel, y no de que masa para decir mucha gente, pero a las masas a nivel de hip hop, de trap, de drill, because those are the people that you're going to target with this. You're going to want to give them some storyline, bro. You know what I mean? Dame masa en la canción, porque tú lo que le estás hablando plebería a la chamaca, me tiene alucinando. O sea, flow tiene, tú tienes flow. O sea, eso me suena como un verso para un reggaetón. Tú me suenas reggaetonero ahí en ese verso. En vez de darme masa, sustancia, algo, I want to like picture myself going in through a dark room y si no sé, tal vez no sea de una mujer, sea una historia del calentón, algo que te pasó en el calentón y que tú puedes narrar esa historia on a beat like this. I think you got something else after that. Like I think you can make I'm a stretcher because I can only think of hip hop rappers right now, of my favorite rappers. Pero Nas, like you can make
I gave you power. You know what I mean? When he's talking about de un punto de vista del cañón. Y el cañón le está dando poderes que el hombre no tenía, que el pana no tenía, que ese es el pana de él, el cañón. Y la perspectiva de él es que, o sea, la perspectiva, el concepto de la canción es de la perspectiva del cañón. Cañón, señores, we call a gun in DR, si no saben eso. Because I know we got LA people, we got mexicanos, tenemos salvadoreños, ahorita teníamos un panameño. Latino Music Review for show. Ay, señores. Denle seguimiento. Let me go to your, hold on, bro. Before we move on, let me see your, yeah, you see? 85 followers. You have 0 posts, no profile picture. I don't know if this is on purpose or you just getting started, pero thank you for submitting, bro, because I think lo que te estoy diciendo yo will make a really big difference in what you're doing right now. Si tú estás arrancando ahora mismo, pruébalo. Te reto que lo pruebes con esta canción, con esa pista, y deme una historia del calentón, de algo que te pasó un día en el calentón. Ponme eso en los versos. Si el coro tú quieres que sea de pelco todavía, entonces pelco en el coro, pero en los versos dame sustancia, dame historia, dame masa. ¿Te llegaste? Pero thank you for submitting, bro. Muy duro. Y también en la descripción, señores, you just put this is my music's fire. Like, está bien. Pero en la descripción, dame también sustancia, déjame saber cuál es tu plan con la canción, tu plan de contenido. O sea, ¿estás buscando audiencia? ¿Tú estás buscando fanaticada? ¿Qué tipo de fanaticada? ¿Estás buscando dirección de cómo promocionar el tema? Entonces, pónmelo ahí también en la descripción para yo saber, para que esta crítica no te caiga bland, bro. You know, like, I don't want to just come here, chop it up with y'all, tell you this song's dope, this song's whack. That's not what we're here for. Como lo dije ahorita, yo no estoy aquí tratando de entretenerle a ustedes. Si puedo, entre mi carácter, entre lo que estamos haciendo y la música, obvio, los vibes, que we vibing over here with some new music, pero que yo no estoy aquí en esta cámara, haciendo este stream para ustedes, escuchando música, de que para decirle, bueno, o usted es un disparate. No, we're here to cultivate audience, cultivate community, the feedback and the critique que tú te vas a llevar para atrás to the drawing board and bring it back here, y después lo escuchamos de nuevo y después te conectamos con un ingeniero que te puede hacer la mezcla mejor, o fulano el productor que sabemos que está en esa misma línea contigo y te conectamos. Para eso estamos, señores. Déjense llevar. Ponme en la descripción y compre el post, que el post lo va a ayudar a ustedes a conectarse. Seguimos, señores. Come Way se llama este artista con Como Yo. Vamos a escucharlo. Hey, tenemos el pana, el de la NASA. Estaba en el YouTube, el beat suena bien, pero esa letra, eso mismo no lo está diciendo. A la vida, no reacciones, que hay envidia. Esta vida Vamos sigue escuchando. dando, ser humilde, enamorando. No traiciones ni molestes, que te pasará 2 veces. No caigas en mal camino, lo que es fácil no es cariño. Vete y busca a alguien que te quiera como yo, que te cuide y que te entregue todo tu amor, que te sepa valorar con todo el corazón. Ok. Vete y busca a alguien Un que te reggaetón. quiera como yo, que te cuide y que te entregue todo su amor, que te sepa valorar con todo el corazón. Hey, la neta, ¿qué me pasa? ¿Qué traspasas? En la noche me desperto, yo no sé qué puede ser. Me la paso yo pensando y me paso las noches hablándote. Tus ojos son bellos, tus labios, rosita, sonrisa, monita. Me fascinas, iluminas mi vida, mejores memorias de mi vida. Solo contigo yo siento la adrenalina. Mueve tu cuerpo al ritmo de la bocina. Te ves divina.
empina, caliente, ardiente. Yo seré paciente para un día tenerte, amarte, quererte. Vete y busca a alguien que te quiera como yo, que te cuide y que te entregue todo. Come Way, tú estás aquí en el chat. Que te sepa Let's chop it up, Come Way. Vamos a leer el chat aquí. Vete y busca a alguien que te quiera como yo, que te cuide y que te entregue todo su amor, que te sepa valorar con todo el corazón, corazón. Hey, no voy a negar que yo te quiero, para serte sincero me muero, pero me dijiste que no puedo. Conociste a alguien Sí, el de la NASA. solo Dios nos dirá con el tiempo. Espero que un día llegue el momento, pero no Me gusta esperaré eso para de siempre. una dama. No se puede, realmente. Vete y busca a alguien que te quiera como yo, que te cuide y que te entregue todo su amor, que te sepa valorar con todo el corazón, corazón. Vete y busca a alguien que te quiera como yo, que te cuide y que te entregue todo su amor, que te sepa valorar con todo el corazón, corazón. Hey, come way, Come Way. come way, hey, padre, hey, Y si en esta vida no se pudo hacer, Ah, tal vez mexicano. en la otra. Te quiero. I couldn't tell by the song where you were from, pero ya o sea, me estaba imaginando con Come Way que tú eres mexicano, porque, güey, ¿dónde dice? Pero es mexicano el pana. Entonces, como yo, Come Way, como yo la canción, Come Way, altita. ¿Qué es lo que dicen ustedes? Estoy leyendo los comentarios, pero oiga, mi hermano, me suena que está comenzando, tú estás arrancando ahora también, ¿verdad? Estás buscando flow, estás buscando pockets of where to fit. Y está aventurando con esto de como yo. Porque bien, creo que a eso de los tonos le está llegando un poco. Está usando autotune, pero suena forzado. So, yo estoy aquí imaginando cosas, porque tampoco me pusiste nada en la descripción sobre el tema, sobre usted, ni nada. Pero me imagino que esta es la primera canción. Así me suena a mí. Si esta es la primera, entonces te lo aplaudo. Porque he escuchado peor personas que intentan en la música y no suena así, por lo menos. Me suena que tú tienes más comodidad con el ritmo, con la cantadera y con el lápiz, bro. Porque ahí falta mucho lápiz. El tema o sea, no va a encontrar otro como yo. Uno, ya eso lo hemos escuchado antes, en muchas canciones. No va a encontrar a alguien como yo. Y eso está muy saturado en eso de concepto de las canciones. Especialmente en reggaetón, porque piénsalo bien en los latinos. Eso es algo que, especialmente como hombre, siempre lo pensamos. Ya te va a dejar de mí o yo te suelto, tú no vas a encontrar otro como yo. Eso ya como un sentido muy común en nosotros y muy común en la música. So, si va a topar ese concepto, danos otro lente de cómo verlo. Aunque sea una canción de baile, pero una palabra puede cambiar todo, porque se puede tratar que tú no vas a encontrar otro como yo, pero una palabra que dé otro sentido, que esté hablando de otra persona, tal vez otra perspectiva, y te estén diciendo a ti, ya that's a little flip that make it a little more interesting. Y tú te estás defendiendo que esa persona te está diciendo que nunca va a encontrar a alguien como ellos. Algo, some type of flip, something. Yo estoy aquí freestyling ahora mismo. Pero sí, le falta mucha letra, te falta flow, hay que encontrar algo original, porque por eso que te digo que esto tiene que ser una de las primeras canciones, porque tú en tu forma de escribir las letras y cómo cantarlas,
tú estás llenando los pockets que son genéricos en este tipo de tempo y pistas, son genéricos. Como yo. Vete y busca a alguien que te quiera Como yo. que te cuide y que te entregue todo su amor. Bien que, oh, mira, lo cambié de todo. Bien que tú entiendes la temática de las canciones, que todo es matemática. Una melodía que se repita y es predecible, ya es es un plus, ¿no? ¿Verdad? Para el artista en ciertas ocasiones. Si tú estás en vivo cantando, tienes un público que no te conoce y tu coro es como yo y tú lo repites. De la bocina, te ves divina. Todo tu amor, que te Oye. sepa valorar con todo el Corazón. That's the hook, right? Esa parte, it's like call and response. Call and response. So tú estás entendiendo y explorando esas temáticas, pero aquí en la música, o sea, en este tema en particular, está todo genérico. Los bolsillos en cual tú caes en las letras y también el cadence tuyo de cómo pronuncia las cosas. Is that a word or is that Spanglish? No te lleves de mí, this is a Spanglish show, señores. Yo pienso en inglés, hablo español y lo digo cortado. So, si no me entiende, ustedes preguntan y eso, I'll try to clear it up. Pero eso es lo que estoy adivinando con mi güey. No me respondiste, te estoy hablando aquí. You're gonna catch this on YouTube, parece. Pero si tú ves el video en YouTube ahorita, después que se suba, cuando terminamos, tírame por DM. Si algo te llega, tú tienes una pregunta de lo que yo te mencioné. Y seguimos elaborando por ahí. Pero eso es lo que yo entiendo, de lo que yo escucho, sin tener nada de información. Déjame chequear tu IG real quick. De Instagram, señores, denle seguimiento a Comeway mexicano, el pan come con 2 punto way con 2 y. Lo estoy viendo aquí. Parece que tú estás comenzando también. Un par de seguidores, la familia te está siguiendo. Está haciendo contenido en un estudio, así. Yeah, so it's not like I don't see any shows. You're not performing yet. 3 weeks ago, was this a video? Nah, this is not. So no music videos todavía. Contenido normal en las redes. Tú te estás comportando en las redes como cualquiera en las redes ahora mismo. So también podemos elaborar de eso, cómo presentarte como artista en las redes sociales y cómo how to integrate your music to follow ese aesthetic that you choose, el concepto de tu página que pegue a la música, a tu vibra, a tu frecuencia, a tu ofrenda. ¿Le llegaste? So tú me tiras, come güey, señores, denle seguimiento en YouTube y también en Instagram. Seguimos, señores. I'm gonna take a quick break. Oh, espérate, déjame leer lo que dice el de la NASA. Si te fijas, el BPM del beat va más rápido que el canto. Entonces, eso también es como una señal de, tú sabes que he's a rookie. Because it's finding the pockets, finding the right pockets. Eso lleva el mixeo, déjame ver. Eso lleva el mixeo, el chorus y 3 canales. 3 canales, ¿cómo así? El coro que lleva 3 canales extra de voces abajo que se repitan y que hablen del tipo de mente. Eso sí, come güey, una cosa de considerar que, o sea, that makes sense. El de la NASA lo dice ahí, los coros, doblar o una tripleta de voces en los coros para darle ese énfasis, that emphasis in sound, in your voice, in the song, to make it sound different, que suene el tono y la frecuencia diferente al verso, you know. It makes it more entertaining también, que no molesta al oído. Cuando tú le das, puede ser el mismo artista, tú lo ves más en cantante que en rapero, pero el rapero que sabe de la tonalidad y cambiar tonalidad en voz y usar eso también en los stacking de las voces cuando están grabando.
eso crea una experiencia ya para for the listener, you know, when we listening to it, porque nos lleva de un verso a otro mundo en el coro. So considera eso también, that's a good tip, bro. El Willie Notes is back. I'm back. My bad, on the way to work. Now submitted another one. Oh, man. El Willie está pasado. All right, Willie, I'm just about to take a little bathroom break, so llegaste al mal tiempo, pero a buen tiempo. I won't be long. I'm just going to get something to drink real quick and get a break. Exacto. It bring more followers, entertain the new viewers to come back and listen to your music. El de la NASA. Señores, denle seguimiento al de la NASA. Nos topamos en un live no hace mucho through Top Selector. Pero el pana está haciendo mucho contenido del norte. Yo creo que tú estás en Nueva York, el de la NASA. Nueva York o Jersey. Pero como quiera, parte del movimiento del norte. Denle seguimiento, señores, porque nosotros somos del norte. Esto es comunidad uniéndose. La comunidad uniéndose, señores. Hay que darnos seguimiento. FNES, creo que es FNES, entrando al live. Jacob, saludos. New Beginnings 83 Films, saludos. Oh, los filmmakers. Señores, we gotta get some filmmakers también aquí, cruzando en el live con esta comunidad. Porque imagínate, si tenemos artistas, productores y ingenieros aquí, ya tenemos esa parte cubierta, donde nos estamos cruzando y nos estamos conociendo y colaborando por aquí. Pero que los videos, ¿a dónde están los videos? Los fotógrafos, para los photoshoots. Que si ellos están aquí vibrando con uno y están comentando, podemos, o sea, aquí ofrecemos los servicios de cada uno. ¿Cómo te dice? Alright, I'll be back, guys. Pero estamos aquí como una más de Top Select. El de la NASA, señores. Déjame dejarle una vibra aquí. Willie, ya que Willie volvió, and I'm going to take a little break, y Willie cogió... Oh, yeah, he did. You did add another add-on. All right, so Willie's next. Willie's next. He got another skip. Hay que respetárselo, señores. I'll be back. Let me leave y'all some vibes real quick. Just give me like 3, 4, 5, 6, 7, 8 minutes. No, sorry. No, sorry. I'll be back, guys. I'll be back quick. Selector in the house. A little late, but I made it. Tipo de trabajadores. Somos gente trabajadora, señores, al fin. You know what I mean? All right, I'll be back, Selector. I'm just taking a little bathroom break real quick. I've been going for an hour and a half already. Volvemos. Let me leave y'all with some vibes. I'll be back. Eso se escucha muy alto. Oh, it's just my headphones. It's too loud.
be back, guys. I'm gonna make a short artist edition. This is de la NASA. Fuego! That fuego. I don't know, para los productores que están aquí, you can tell that's a splice loop, right? Because that fuego comes out in splice. La voz de splice. That's something I never tapped into, man, that I regret. Is like creating loops as a producer. I never like put beat packs out there. Y vaina, yo tengo aquí pila de librería que yo he acumulado. What's going on? Is the live freezing? Or is that just Twitch? How we looking, guys? Let me see y'all in the chat real quick. Are we freezing? Are we lagging? El sonido, dígame. Just before we get started again, porque imagínate. Let me know YouTube, qué lo que es YouTube, qué lo que es Twitch. Where's Twitch? Oh no, what happened? I said that and it went away. ¿Cómo así, bro? What just happened? Oh,
Okay, we on again. You need to change the video resolution. The current resolution is 3840, which is not supported for this configuration. ¿Cómo así? ¿Por qué me está dando estos errores ahora? Stream settings. Yo no entiendo. It's not even giving me the option to change the resolution. But we on again. There's a big delay, but we on. So shout out to y'all on YouTube. Déjanos saber. Yeah, so you do hear me. Okay. Sounds good. They said select Willie said you good. On IG we working fine. So IG's fine. YouTube's good. I close Twitch. But Twitch comments come out here, so let me know if we live on Twitch. I got your comments showing up here. Señores, seguimos. Una hambre que hay. Next is submission number 222. Cuidado con esos números. Selector, what's your sign? What's your zodiac sign? We're just talking zodiac signs on here. I have no idea what it would be, pero, o sea, what it means, the zodiac signs, pero I feel like yours is gonna be funny, bro. Gallo DSP, all right, let's check it out. Esta es mi primer rola. Mexicano. Que he grabado. Espero recibir criticismo. Oh, ok, he says criticismo constructivo, pero espero que les guste. Vamos a escucharlo, señores. Gallo DSP. La canción se llama, oye esta vaina, XQLN. Me imagino que porque algo LN. Vamos a escucharlo. Y es que lo que tengo no cualquier dan acá. Llegan azules como nada. Hold on, it just starts like that? Y es que lo que tengo no cualquier. Hold on. What happened to Willie? Hold on, my bad, Gallo. The freaks come out at night. Hold on, bro. What happened to why didn't Willie's song pop up here though? Willie, yo creo que este tipo, did he skip too? Why is Gallo in front of you and you skip? Or did I have him playing already? That's what happened. Yeah, that's what happened, Willie. Es que tú le diste al skip, pero ya yo tenía Gallo on cue. Porque you're not even up on cue right here. Show up here. Yeah, so here it is. All right. So I do got you, Willie, pero vamos a escuchar a Gallo. Que lo tenía, you know what I mean? I had him waiting for the break and everything. Vamos a darle. Este primer, la rola. Lo que tengo no Starts in right away, too. Like, llegan azules como nada, no. Okay, that's just the intro. Pinche el aire vale verga. Llevo 3 gallos, una hora que no falte mi Wii. Si la traigo aquí conmigo es porque la necesito. Óyame el compa que tiene unos kilos pa' mí. 10 son de mota y las otras 5 son de quesito. Llevo 3 gallos, una hora que no falte mi Wii. Si la traigo aquí conmigo es porque la necesito. Dame el compa que tiene unos kilos pa' mí. 10 son de mota y las otras 5 son de quesito. Gary Payton y Gelato, yo los tengo pa' ti. Sería mi bolsa si lo tengo es porque lo necesito. Es porque lo necesito. Si lo traigo aquí conmigo es porque la necesito. 3 granitos de Gelato, yo lo puse en uno. En media hora, ojos bajos por el humaderón. Goddamn, pura calidad.
a lo que fumo yo. Cultivadores personales para andar el millón. God damn, damn. Ya no puedo parar, el celular te suena y suena, no dejan de llamar. Y es que lo que tengo no cualquier tan acá. Llegan azules como nada, no paran de llegar. Humo pelea con mis pulmones, no dejo de tosar. Carro italiano, el motor me lo pusieron atrás. Me lo pusieron atrás. Carro italiano, el motor me lo pusieron atrás. Llevo 3 gallos una hora, que no falte mi weed. Si la traigo aquí conmigo es porque la necesito. Dame el compa que tiene unos kilos pa' mí. 10 son de mota y las otras 5 son de quesito. Llevo 3 gallos una hora, que no falte mi weed. Si la traigo aquí conmigo es porque la necesito. Dame el compa que tiene unos kilos pa' mí. 10 son de mota y las otras 5 son de quesito. Son de quesito. I didn't even catch that to the end. Or did he just say that in the end? De quesito. Alright, señores. Gallo DSP con La Necesito. Porque la necesito. XQLN. What is it about? Is this like... I mean, yo no quiero decir que es algo mexicano, pero it's happening con los mexicanos que ha participado en el review aquí. Las canciones con las letras nada más. O sea, I know that Bad Bunny did it con yo hago lo que me dé la gana, pero vamos a seguir, señores, con eso. Porque hasta las canciones tienen que ser así. That's hard to... porque la necesito. That's hard. I couldn't even guess that. Alright. Pero, Gallo, oye, I like where you're going with it. I feel like you sound like you're a deep trap type of fan, porque todo lo que usaste as far as effects and everything, ad-libs, it's trap, you know, it's like a boogie type deal, as far as the style that you go with. Pero esto es lo que yo entiendo, bro. Tú eres mexicano, ¿verdad? Dice que este es mi primer rola, que me imagino la primera canción que he grabado. La primer rola. I never even heard it called that. Creo que you got something porque me gusta el sentimiento que tú tienes en el coro. La necesito. When you hit that ad-lib, you know what I mean? Like, I feel like el coro, me gusta el cadence, la melodía que tiene, and then the extra extension of the vowel. You know, I like that style. It's catchy. Pero la pista no te está ayudando. Esta pista, qué sé yo, un YouTube beat or something, pero no te está ayudando la canción, bro. I feel like, y no porque sea mexicano, pero yo creo que un mexicano, un corrido tumbado, un corrido trapeado, así como te gusta, así es trap, suena mejor. Con ese coro, a ese estilo, pero los versos también, they gotta come in harder. They gotta come in más cómodo. Te quiero sentir más cómodo en esas letras porque it just sounds como que you're dragging. You know what I mean? Like, as far as the verses go, like this is just that trippy, ¿no? ¿Verdad? Tripió, ¿no? Ese es el coro. Pero este es el verso. En media hora, ojos bajos por el humaderón. O sea, cool, you know, like, and this is what I told the other guy that was just getting started too. I forget his name, my bad, bro. No como way, el otro. Se me olvidó, damn. Oye, bro, there's certain choices that we make when we making music, right? There's like, y la gente, o sea, el consumidor también lo conoce, porque si nosotros somos fanáticos de la música, entendemos donde alguien usó algo de referencia and just flipped it, kind of made it theirs. And we appreciate that sometimes because somos creatures of habit. Nostalgia is a word that touches on un sentimiento que nosotros sentimos en ver, oler, sentir, escuchar, algo que nos trae a un tiempo, a un momento. ¿Tú me entiendes? So it's like, if you're going to choose to check that box,
nostalgia, trap así without a lot of kicks, simple, you know, so not a lot of melody, no cadence, porque lo menciono es porque el verso sigue la misma cadencia que el coro. Entonces el coro es así también. You know what I mean? It's like, give me something more in the verses. Give me some more substance. Give me some more style. Different cadence. Break it a little bit. Porque está bien, if you're just gonna check the boxes, the regular generic boxes, para hacer un tema bien. O sea, I'm not trying to be hard on you. It's your first song. Pero lo digo en ese tono ya para que, so you can break out of this. Ya si esa es la primera canción y tú probaste, te sientes más cómodo. Ya para la segunda canción, vamos a romper más esquemas. No te quedes en esa misma cajita de trap, sonando el mismo, el verso suena el mismo que el coro como el bridge, y no tiene bridge tampoco, porque esos traps no tienen bridge, right? I'm not, let me see if I'm not. It doesn't have a bridge. Atrás, carro italiano, el motor me lo pusieron y el gallo es una hora que no faltan de quesito. Nah, so that's all I would say, Gallo. Let me see your Instagram real quick before we move on. Porque metiste el Instagram. Yeah, sí, lo mismo. So you're just getting started, bro. You're just getting started. You only got one post up con la jeva. Y un reel del concierto donde llevaste la jeva. So you're just getting started, papá. That's what I would say. Come back. Mándanos otra canción diferente de este estilo. Vamos a escuchar a qué niveles tú lleves ese estilo. Si es verdad que tú quieres llevar esto de altita en serio. Señores, y lo digo aquí otra vez, porque lo mencioné, hablamos un podcast completo al principio del live. Pero se lo voy a mencionar aquí otra vez porque es relevante. Not everybody can be an artist, guys. Nada más porque, solamente dije porque hay los AI, the tools now that make it easier. AI, Suno, Yurio, BandLab, you know, and even if you're a little good at FL Studio and Ableton, lo que sea, Pro Tools. Conoce Pro Tools es más complejo. Complejo. Pero si tú tienes a little bit of knowledge y porque te gusta la música, crees que puede ser un tema, una canción, hazlo. Diviértense. Para ustedes. Pero para ser un artista hoy en día no vale la pena hacerlo de esa forma, for fun, sin mejorar. Para nada. Porque no va a llegar a nada. Mira las redes sociales de los tipos nuevos con 17 following, 20 followers. They're all just getting friends and family que le está siguiendo, right? So, los artistas que lo van a coger en serio, pon en la descripción cuál es tu crítica. Te estoy dando tu crítica, Gallo, porque lo pidiste también. Pon en la descripción para tu crítica para mejorar. Pero haz el cambio, coge el paso, sabiendo que tú vas a tener que hacer una inversión. O sea, ahora mismo we in the gym right now. We just flexing, we shooting in the gym. Pero cuando tú tengas ese tema, por primera vez como artista, lo vas a coger en serio. Es una inversión después de ese tema. Después que ya tú le invertiste el studio time, mezcla, masterización, el live reviews, así. Aquí nada más se cobra 10 para un story y 20 for a post. The skips and stuff like that you invest in, that's our budget. That's our artist promotional budget. So, that's like the soft budget that you starting off with con una canción, pero hay una inversión después con contenido, con video, si le va a hacer video musical. Y entonces, otro, por supuesto, para el video musical y la canción en audio. Porque si va a sacar la canción en la radio, si lo va a sacar for the streaming platforms, tiene que prepararla para eso, hacerle contenido para convert your followers and your fans to streamers. Pero a la misma vez, el video, el visual, está en YouTube. ¿A dónde va a vivir? Si tú le vas a hacer un video musical, ¿a dónde va a vivir ese video? En YouTube, en another platform. So, ¿a dónde tú estás monetizando? Este es tu primer tema, tú tienes que pensar eso. Si va a monetizar en YouTube,
Tú necesitas 2,000 subscribers and you have how many? I forgot how many hours of watch time. How many minutes? Pila de minutos de watch time to prove your channel's real and 2,000 subscribers plus for YouTube so you can monetize on YouTube. So, vale la pena tú comenzando ahora con una canción, hacerle un video musical, ¿vale la pena? Yo creo que no. Y aquí te lo quiero decir para que aprendas en estos pasos que están comenzando. Que no vaya a pasar lo mismo que a mí, que otros, que tenemos muchos años en la música. Y siempre es aprendiendo contra la pared, cuando chocamos con la pared. ¿Tú me entiendes? Por eso que es importante estos espacios, señores. Hablamos de esto. Ponlo aquí en los comentarios, que we can chop it. Yo no estoy leyendo los comentarios. We can chop it up about estrategia y contenido de todo. Pero es muy importante para los artistas, especialmente si ahora mismo que está comenzando a cogerte en serio. Que no esté gastando en cosas que no son necesarias. Si tú estás trabajando contenido para una plataforma que no puede monetizar, entonces tú estás invirtiendo en algo que no le va a sacar una de vuelta de ese lado en YouTube. Entonces, si no es por YouTube, ¿por dónde? Spotify. Spotify paga 0.003 para un stream. O sea, no un centavo, señores, lo nuevo, artistas. Lo que ustedes están pagando cuando ustedes usan Apple Music, Spotify, Amazon y esa plataforma. Son $12, lo que sea, ¿verdad? Pero lo que le toca al artista independiente son 0.003 de un centavo, de $1, lo que sea, however you want to call it. So, es por ahí que te va a ganar la millonada de la canción. How? How are you going to do that? Because you can do a lot of stuff that you can offer for free to drive traffic to Spotify, where you can monetize de una vez, porque once you're up there, you're up there. It's not like YouTube. Pero son 0.003 versus lo que paga YouTube, que no es mucho más. Pero YouTube ya ofrece visual, que es una audiencia más amplia, ¿verdad? Son cosas que debe de considerar y pensar cuando están grabando, señores. Denle seguimiento. He definitely needs the help on Instagram, guys. So follow him on Instagram. El Gallo DSP. Coge cojones para entrar a estos reviews, señores. Y él lo pidió, la crítica. So shout out to you, man. Ay, Willy. Volviste ya. Estamos para ti, loco. Vamos. You know I couldn't leave without submitting a salsa. Yes, sir. Vamos. Recuerdo, Willie Knowles, let's ride. Woo. Hey. Llegaste tú. Esto dice. Menos yo me lo esperaba. Nice. Cuando te miro lo que hago es pensar en los Yeah. lindos momentos que nunca podré olvidar. Todavía recuerdo el vestidito que tenías el primer día, esos ojitos en cual donde me pedía, y ya lo sabía que tú ibas a ser mía para siempre. Todavía recuerdo cuando tú y yo nos agarramos de las manos. That's a vibe. That's a La vibe. primera vez en cuando nos besamos, Woo. y ya lo sabía que tú ibas a ser mía para siempre. Smooth. Smooth, bro. Fueron tus ojitos y cómo me miraba cuando mis labios los tuyos tocaban. Entonces, el rapeo. No sentía mariposita, no podía creer que ya tú eras mía. Yeah. Nunca he sentido lo que siento contigo, un amor tan real que Que lo nunca que es te crazy talk. Todavía recuerdo
Oh, man. Que tenías el primer día. Esos ojitos en cual donde me perdía. Wow, that's fire, bro. Que tú ibas a ser mía para siempre. Todavía recuerdo cuando tú y yo nos agarramos de las manos. Y la primera vez en cuando nos besamos. Y ya lo sabía que tú ibas a ser mía para siempre. Hey, ahí está el puente. I like that. Yo, this is good, Willie. This is good. Desde el primer beso que te di, que tú ibas a ser Hey, mía. hey. Desde el primer día que te vi, yo lo sabía. Demasiado swing, bro. Demasiado flow en esto. Come on now. Demasiado flow, bro. Demasiado flow en este, Willy. Te pasaste en este, Willy. O sea, uno, you know, we give you your love here, bro. But ahí sí hay, loco. Ahí sí hay. That's how I can put it. The first, can I start this one? Is this out? This will be the first star of the stream today, loco. And we've been through a mess of songs this week. I want to start, bro. I got it for the playlist. I don't know. Tú me dejas saber en los comentarios if I can put it on the playlist, but I just started, bro, my dude. First star of the stream. It's not out yet. I bet. No, Tato, when it comes out, let us know. Like as soon as it comes out, I'll keep the star on it, and we'll add it. We'll add it as soon as it comes out, bro, to the playlist. Welcome to the playlist ahead of time, man. Qué duro, loco. Ese sí. I got no notes because ya uno ha hablado de la salsa, uno sabe where you're going with it, you know the project. Denle seguimiento, señores, a Willie Notes, @ Willie NOT3Z. Notes. Denle seguimiento, señores. I got to, I got it. Coming back, because he came back and skipped y'all again. All right, bro. Let's keep it moving to Montoya Music. Dice, a reggaeton for the summer, produced the beat and did the verse. What? And did the first verse. Much love from Denver. Shout out to Denver. I think this is our first Denver artist. Oh, no, hold on. ¿Por qué me salió el Little Big Man aquí? O es lo mismo. Wait a minute. Oh, here it goes. All right. Montoya Music with... No, this is not it. Is it? Yeah, Montoya Music with Hello. Willie Notes EP drops May 29, señores. Denle seguimiento a Willie. May 29. Whole EP. Hay que colaborar, hay que participar con esa promoción ahí. Porque
Oh, is this a female? Pero nunca fue de fe. Porque juegas con mentes, no me dejas que fue. Tú dices que me quieres, pero nunca fue de fe. As I walk around, I see you in the crowd. My feet planted on the ground, my mind high up on the clouds. Things just ain't the same. You put the blame on me. I try to cater thee. You wanna fail? Why don't you wait for me? How to sing your notes like do re mi. Sorry. My show started with hello. Shawty was a goddess from her head down to her toes. Haciendo el amor es un maratón. Que ella corre, corre, corre por mi mente. Shake for me, girl, don't stop. Let me see you move your body, don't stop. Shake for me, girl, don't stop. Don't stop, don't stop. Go twerk for me, baby girl, don't stop. You know that I like it when you on top. This girl fuego, fire, she's so hot. Shake it for me, let me see the body rock. You probably find me on the beaches out in Costa Rica. You probably see me with Maria sipping margaritas. Or flipping in some foreign, yeah, two-seater. I keep a G white tee and some new Adidas. You can feel it when it's playing, fucking out the speakers. Don't let it spill when you take a shot to tequila. But let me see you get a little closer, mama, see the it's Lee Young. My show started with hello. Shawty was a goddess from her head down to her toes. Haciendo el amor es un maratón. Porque ella corre, corre, corre por mi mente. All right, Montoya Music with Hello. Started with Hello. Okay. You said, okay, a reggaeton for the summer, produced the beat, and did the first verse, right? Let me go back to the first verse real quick. So you, the submitter, no sé cuál es, porque hay tres artistas ahí, ¿verdad? Pero you are, so you're a rapper. Yeah, are you a producer, brother? Are you Joe Sir G? I think I see Joe Sir G, Telly, and Lil Young. Me estoy imaginando que that's the actual, it goes by the order of the song. So you probably Joe Sir G, ¿verdad? Or Jose G. All right, bro. So you produced the track. Here's, okay, as far as the beat goes, I like the foundation. Like, I like ese flow playero, right? Playero, almost like reggae. It's like reggae without the tempo and without the riffs. Pero I kind of wish it was. La pista, los sonidos de la pista no me agradan. Like, it was kind of hard to listen to. It sounds kind of lush in a sense, I want to say, but it's not lush that I'm looking for. It's more like staticky. I don't know if that makes sense. It just, the beat comes in, the drums, like listen to those drums, they sound so far away. Like, it almost sounds like it's unintentional. No sé si tú estás, what are you using? Are you here, Joseph? Or Montoya Music? Are any of you guys in the chat? We get a bunch of artists that submit and then they don't make the live. Am I doing a bad job of promoting where the live is? I know it's a little confusing with Top Selector and my page, but I thought you know, we're still having these issues. Everyone be hitting me up on my DMs after. Like, yo, when is it? Did it pass already? And it does. It did. Yes, I went there. Okay, anyways. I don't understand why
the sounds of this sound so far out. The beat and the snare sounds like it was recorded on like a computer mic de lejos. Entonces las voces también. Okay, it sounds like you are a wannabe artist producer. Not to like with any negative connotation, pero you're a wannabe artist because of the rookie level as far as I see in your first verse. The lyrics are alright, you know, kind of generic, pero you were offbeat, you know, it just sounded like you didn't have any real style, like any assurance a las palabras que tú estabas diciendo. So maybe you're just trying some things out. I don't know if, I gotta be honest, bro. I don't know if this is for you. La pista yo creo que puede mejorar, you know, because se te escucha como productor que you have an idea of where you want to go. You have like a concept. You can put sounds together that kind of match and create a frequency, a vibe. But the sounds that you're choosing, I'm not sure if it's because you're just using some stock sounds or something and you're not investing into the producing side of things. Pero esos sonidos no me suenan bien, loco. It was kind of difficult to listen to. The high end in your vocal. Yeah, you know, it's like echoey in a room somewhere. No sé si eso es el efecto or you're actually recording in a bathroom or something. No, that's reverb. Yeah, loco, you got the idea, papa. You just got to refine. Like, I think that you could refine your penmanship and write, because you tienes la idea de la canción de escribirlo. Pero la pista, like, I say you go full in on that and perfect that. You're working with artists already, so maybe just feed them some songs and see what works out. Tiene una fémina también, o sea, ponte creativo ahí, que tú tienes una fémina that can work with you. And putting ideas together, because maybe your pen could fit more a woman. You never know, you know, as far as the concepts that you could come up with. Pero se te nota tu romanticismo en las letras, so try to dive in that a little bit. Maybe you have. I see that you got another song now, so just send it in. We would like to listen to more, bro. But I think that's the direction. Shoot for and invest into your producing side. Sonido, loops, get splice, you know, comienza a apoyar con los AIs, a ver lo que te sale. Pero I think that would be more of a direction that I would suggest for you, not the artist side, because it sounds like it's a little forced, bro, to be honest, you know what I mean? Pero si tiene más, envíalo, and we'll listen. I'm probably talking trash right now, and you're going to shut me up with the next record. Pero thank you for submitting. Montoya Music, señores, denle seguimiento. Y Montoya Music in Instagram. All right, new release, Spanish drill. We haven't got a drill today, so let's see. We got a trap, we got salsa from Willie, we got reggaeton, we got dancehall reggaeton. ¿Qué más escuchamos hoy? Escuchamos varios. We got 5 more jams left. 5 more left, yep. All right, señores, let's vibe. I'm about to spark up soon, too. Hey, las palomitas, señores, búsquense su palomita, su traguito, su hierbita, su leñita, lo que sea, su puro, si es puro, que fuma. Pero let's keep vibing, guys. Let me know how y'all feel in the comments about the next one. This is Híbrida, with Curiosidad, un drill. Vamos a escuchar. Híbrida, una fémina. Híbrida Curiosidad. Yes, she is. We got a female in the review, guys. Okay. Ten cuidado que si te frenas te paso. No hables
confío, no creo que pierda. Quédense quietos que yo los tengo entre las cuerdas. Usain Bolt no me alcanzan el paso, pasé por enfrente, muy lejos quedaron. No sé el modo sport, no era necesario. Con todo y eso nunca me llegaron. Solo déjame aclararte que llevo el ritmo en la sangre. Y si quiero comunicarme, la música es el único lenguaje. Si la curiosidad es mala, que me mate como el gato. No me alcanza la muerte, yo le presto mis zapatos. Paso un rato y me relajo. Y al siguiente segundo me encierran en un laberinto, pero sé tomar atrás. Si la curiosidad es mala, que me mate como el gato. Si no me alcanza la muerte, yo le presto mis zapatos. Paso un rato y me relajo. Y al siguiente segundo me encierran en un laberinto, pero sé tomar atajos. Híbrida. En la casa. Alright, híbrida en la casa, con curiosidad. Alright, so. La primera fémina en el review hoy. Señores, okay, so we got our first drill. She got this flow, tiene un flow, tiene una voz. I like it, you know, it's a smooth voice. Doesn't sound too much like anybody that I can think of. So that's a plus. La pista. I'm checking out your Instagram here a lo que hablamos. La pista, I don't know if it's my favorite. It's drill, cool, but it didn't like stick out from other drills that I've heard of. It's a cool beat. Lo que yo pienso es que yo he visto, she's a youngin too. I think she's Gen Z. She looks like a youngin. Lo que yo he visto en esta generación que está experimentando con rapero, ¿verdad? Y le gusta ese cadence on some Busta DMX, Busta Eminem type deal. Cuando uno va así, de que contra el tiempo, doble tiempo, ¿verdad? Hay que ofrecer algo, I feel, like as far as substance. Porque está bien, yo soy el cuarto bate, que no se me pegue nadie, que esto lo otro. You know, like it's cool, it's braggadocious. You being braggadocious is cool. Bet. Pero lo que, ¿cómo le explico? Lo que traslada, por lo menos, lo que me llega a mí, es que tú estás definiendo que tú tienes un estilo, un cadence, un talento, y me lo está mostrando a través del tema completo. You know what I mean? Like, does that make sense? Like you have a talent, and you want to make sure that every piece of the song showcases that part of you. And it feels like you're forcing ese cadence, the Eminem, real quick wording, fast pockets, double time, to show us that you got that skill and you can sound good doing it, which you do. You sound good. Pero si no me estoy alimentando, no me estoy alimentando de lo que está diciendo, you're just telling me and all of that thing that I'm taking really more effort to listen to because you're going so fast, and you're not really telling me anything of substance that I can be like, oh, ya, se pasó ahí. Ahí hay un problema. Like, yo creo que ya eso está demasiado común en los artistas nuevos, más joven. You want to show off that talent, cool. You want to show off that you got that skill. Pero palabra, letra, contenido es muy necesario, especialmente cuando hacen ese estilo doble tiempo. No puede estar de que yo soy el mejor, tú eres no, yo tengo esto, tú no lo tienes, yo no, o sea, cool. That's regular in braggadocious songs, pero if you're going to start using those styles y el oyente está escuchando más cerca para llegar al flow y tú no me estás dando nada de contenido, I don't think it's a plus, you know. So think about that para la próxima. Think about it. Ahora la página, shout out to you, 1,800 followers, pero el contenido que tiene en la página es todo sobre tu música. Aries, Híbrida, esa es otra canción. Estoy viendo photoshoots, estoy viendo una animación que parece que es supposed to be you, una animación with butterflies. So you're creating
palette. You're creating aesthetic. You're creating a world for me to come in and be like, okay, what is she into? She's in the city on a rooftop. Okay, she might be a city girl. I might be hearing city sounds. Oh, okay. All right, you just put some other music there. You know, like I see you. ¿Qué es esto? Mala híbrida, un CD cover. Cantando en una tarima. O sea, she's getting her feet wet. Hay que apoyarla, señores. Eso, lo que le falta es apoyo y estas críticas para mejorar, refine ese penmanship y esa voz que tiene. Denle seguimiento, señores. Híbrida, CH Híbrida on Instagram. Thank you for submitting, love. I want to really, I feel like starting it and adding it to the playlist because I feel like you deserve it. But I just don't feel like this is the song. Como que no me llegó mucho. So, please, mándame otra. Manda más. So that we can put you on the playlist for the second one. Seguimos, señores. Let me check the chats. I haven't even been looking at the chats, guys. YouTube, what's up, Twitch? What's up, Twitch? And what's up, IG? All right. Seguimos, señores. Next up, we got Hermano Rosales. This is a song I wrote and recorded with my brother, and I hope you guys like it. Thank you. Se llama Ella, Hermano Rosales. Vamos a escuchar. It's on YouTube. Oh, it's four of them. Cuatro hermanos. La baby es una sumisa, yo la hice mi esclava. De noche me llama, solo para hacer travesuras, ella no me da drama. Con novio, soltera y es mía, no importa la situación. Okay. Los dos entendemos y estamos de acuerdo que aquí es solo diversión. Ella es mi juego favorito, yo de su cuerpo estoy adicto. Su tiempo se volvió mi vicio y el dejarla es un peligro. Novio, soltera y es mía, no importa la situación. Los dos entendemos y estamos de acuerdo que aquí es solo diversión. Ella es mi juego favorito, yo de su cuerpo estoy adicto. Ella, su tiempo se volvió mi vicio. I like that hook. Dejarla es un peligro. Pero dejarla es un peligro. Y desde el 561 del 954 pa'l mundo. This flow makes shit. It's MV, baby. Puro Marco Vega. That's it? Pero que that was 2 minutes and the video has 3 minutes and 29 seconds. ¿Le sigue algo? Nothing. Okay. Hermano Rosales, señores, con Ella. All right, so we got some. Hey, I mean, I don't know. Maybe it's the new advertising, the new ad that came out, but we're getting some real independent Latino artists that are just getting started today. Because this is the third one. Señores, okay. Here's what I feel. Ustedes tienen algo. Son hermanos, no sé si son hermanos, pero se llaman los hermanos Rosales. Like, that's a vibe. You get to that part of the song right here, en el coro, después, after you make it from there. Está bien ahí, está bien ahí, está bien ahí. Novia soltera es mía.
That's a nice melody. Novio soltera y es mía. No importa la situación. Fire. Los dos entendemos y estamos de acuerdo que aquí es solo diversión. Ajá. Ella es mi juego favorito. Yo de su cuerpo soy adicto. Yeah, bro. Like, I like that. De esa parte del verso, that's a pre-hook, I want to say. That's a pre-hook to a hook. That's fly. That's fly, bro. As far as that, tienen una idea sólida. Pero no sé cómo grabaron esto. Lo grabaron en vivo, lo grabaron en un patio. Usted está en un patio en el cover aquí. ¿Cómo se llama el cover? Chacho, ya se me fue la palabra. La carátula. Chacho. That's Spanglish brain, bro. Usted está en un patio, no sé si lo grabaron afuera en un patio, but that's what it sounds like. Pero that's a strong foundation right there, bro. Yo creo que lo deben grabar realmente, real. O sea, este tema, si tenía la calidad que debería de tener, I would have added to the playlist because I like the hook. I don't like the full song because it's too messy. But I definitely like that pre-hook and that hook. Ella es mi juego favorito. Yo de su cuerpo estoy adicto. Su tiempo se volvió mi vicio. Entonces esa. Who's doing that? Su tiempo se volvió mi vicio. The high note. I don't know if that's the same guy singing, the same singer, o es otro, pero if it is another one, then it's dope, because estoy escuchando dos voces que sincronizan bien, que armonizan bien. Entonces, if you can perform that live like that, not like this, but perform it better live, in the format of 4 de ustedes, en un grupo, hermanos Rosales, I think I got something going, bro. Like real, as far as a independent artist lanzando hoy en día, o grupo, porque este es un grupo de hermanos, y'all can make some damage. Y'all just gotta get the audio right. Y'all just gotta get the audio part to sound up to par, y después más fácil se hace visuales con 4 personas, que sea visual interesante, con 4 personas en un grupo, señores. And actually like playing instruments, if that's y'all playing the instruments. Plus, bro, de esos músicos y artistas. Entonces I can appreciate that too, the minors, the bending of the chord. It almost sounds like como hindú. We just gotta tighten it up there though. Desde el 561 del 954 pa'l mundo. It's Flow Mix shit. It's MV, baby. Puro Marco Vega. What is it? What was that area code? 954. Puro Marco Vega. Mundo. It's Flow Mix shit. 61 del 954. 461 and 954. ¿De dónde son esos códigos? Let me check our page real quick while we're in here. Marco Vega fue que mandó la canción Bajo Quinto. Oh, son músicos, porque si tú eres el bajista que mandaste esta canción, son mexicanos. So that 954, that's probably Cali, right? That's selected when you need them. Ignacio, ¿qué es lo que es Ignacio? Te veo activo, bro, te veo. I see you in the studio, you putting content up from, what's that? Es un video musical, el grupo ahí completo. O sea, están haciendo contenido. Lo que hay que apretar en la música, señores. Hermanos Rosales, denle seguimiento. You don't have a group page? So hold on. Oh, okay, they do.
fue el Marco. You put your Instagram, Marco. Pero los hermanos Rosales on Instagram, hermano _Rosales FL. That's Florida, not Cali. That's what the FL is for? 561. Eso tiene que ser la Florida, papá. Alright, good jam, bro. Good jam. Ella. Oye, que se me queda. Esa está buena. Está buena, loco. Terminen eso y mándenla de nuevo. Vamos a seguir, señores. We got 3 more. Vamos a completar hoy. Vamos a spark up to finish up. Y completamos hoy con Rafa Méndez, San Diego. So I'm guessing you from San Diego, from Cali. Mexicano, vamos a ver. Ok. La bass is nuts. San Diego, la vibra nunca se apaga. Desde Chula hasta la playa. La vida me llama barrio, orgullo, sol en mi cara. San Diego, la vibra nunca se apaga. Desde Chula hasta la playa. La vida me llama barrio, orgullo, sol en mi cara. En la esquina se suena la cumbia mezclada con rap. Flores brillando, la cultura jamás va a parar. Las calles pintadas de sueño y lucha. La raza unida, la raza que escucha. Niños jugando la cuerda, abuela bailando en la sala. Los tacos de medianoche y la música nunca falla, cabrón. La vibra nunca se apaga. Desde Chula hasta la playa. La vida me llama barrio, orgullo, sol en mi cara. San Diego, la vibra nunca se apaga. Desde Chula hasta la playa. La vida me llama barrio, orgullo, sol en mi cara. Las olas me encantan en el Ocean Beach. La brisa de mi alma me deja vivir. De San Bess a North Park, la cultura se siente en cada lugar. Arte en los muros, colores que hablan, historia del pueblo que nunca se apaga. Chicanos, morenos, latinos, hermanos, unidos de frente, luchamos con manos. West Coast Fire, corazón en la sangre. Cada calle cuenta que nadie sabe. De amanecer hasta que cae sol. San Diego, ley con todo amor. San Diego, la vibra nunca se apaga. Desde Chula hasta la playa. La vida me llama barrio, orgullo, sol en mi cara. San Diego, la vibra nunca se apaga. Desde Chula hasta la playa. La vida me llama barrio, orgullo, sol en mi cara. Alright, I'm gonna cut it there. Rafa Méndez, señores. Rafa. Rafa, tú eres nuevo aquí, ¿verdad? I don't think I've heard anything from you yet. Papa, damn, bro. This is gonna be a bad introduction because I'm just gonna be honest. Esto no es patino. Nada de eso me gustó. This has probably been the hardest song I had to listen to, loco. O sea, me dio dificultad consumirla completa. La tuve que parar en 2 minutos, papá. Eso está mal. That's not supposed to make... Music is not supposed to make you feel like you have to shut it off unless you're intentionally trying to be silent. Porque la música ofrece vibra. Entonces aquí, okay, o sea, aquí no sé qué sentir, loco. Like, the bass is too oversaturated. There's one thing to make a beat saturated. Yo entiendo que estamos en unos tiempos donde sonido saturado, extra compressed, people kind of messing with it. And I think it's only because estamos cansados de escuchar lo mismo. Y desde que algo, un sonido nuevo o algo distinto sale en una pista, una canción o algo, we all for it. We're all like, okay, yeah, let's do that now. En los productores de una vez, hay que usar these type of drums now because this song worked. Yeah, there's going to be 2 or 3 more songs that work like that, but everything else after that is just oversaturating el sonido. Because it's not sounds que son agradables. To distort any type of sound
especially the bass, no son agradables. It pushes una frecuencia que te hace reaccionar, y si esa reacción cae en algo smooth, algo heavy con el tema, entonces ya lo escuchamos completo. Tú no ves que el dembow dominicano hoy en día, el dembow nuevo con el beat, que no tiene ni they hardly have kicks now. Usa nada más ese bajo así, the bassline, like a kick. La noche la música nunca falla, This cabrón. is a kick, pero, La o sea, bro. Nah, Rafa, I'm sorry, papá. This is not for you, bro. Entonces veo, mira, you're on Instagram. No, on Instagram. Let me see your Instagram. Did you put it here? Yeah. Deja ver what you're doing on Instagram. You got 38 followers. Y no tiene mucho contenido. I can't even see your face. Tiene un flyer. Oceanside. Spitting Bars. $200 cash prize in Rosewood. Yeah, Oceanside. I definitely got to be Florida. This is 7 days ago. So tú estás compitiendo. Tú estás probándote. Está bien. Abre ahí. Experimenta. Sigue mandando if you got more, pero you're not there yet, papá. You're not, like, I see you on Spotify. Ya tú estás pagando entonces, como artista, un distribution. DistroKid, CD Baby, United Masters. What are you using, right? TuneCore. O sea, tú estás pagando una mensualidad to distribute your music. Tiene esta canción, la sacaste en estos días. Fue hoy que salió, parece que fue hoy. Entonces, las letras en Spotify también, que hay que pagar para ese servicio. Esa es otra mensualidad en una página como Music Match. If you guys are on Spotify and you want your lyrics, by the way, on Spotify, it's a separate service that you got to pay for. Yearly, monthly, como le desea. Y ahí, you input your lyrics, you can edit them. Si están mal, si you wanted to skip in certain parts. And it'll distribute the lyrics now to the streaming platforms. Oh yeah, they get us from every angle, bro. You can't even get your lyrics free on Spotify. So tú, papá, ¿cómo que se llama? Rafa Méndez, está pagando ya 2 servicios para esto y ahora mismo tú no estás al nivel de estar sacando canciones todavía, bro. So I would suggest you to stop. Like, I would suggest you to kill these subscriptions, take this money e inviértalo en equipo de producir, en ingeniero o en un productor. Inviértalo en music conferences. Conéctate, colaboraciones con otros artistas. Push that pen, bro, porque you need more. You need more to offer, Papa. I'm sorry. This is not it. So, I'm going to leave it at that. Thanks for submitting, bro. Thanks for submitting. Y para eso que le gustó, señores, den el seguimiento. I'm not going to stop him. He put his Instagram here. RafaMendez.mexpr. That would be another suggestion. El nombre artístico más corto. Los handles de las redes sociales y los YouTube y los Twitch, que todos que sean lo mismo y que sea corto, que sea fácil de encontrar. Y seguimos, señores. We got another one from Rafa. Okay. All right, let's see if you can shut me up. I hope you can shut me up right now with this one. I wish you could, because I want to hear something better, bro. Okay. Lento, violento. Rafa Méndez, vamos a escucharlo. Este suena mejor, ya comenzaste mejor, por lo menos, la pista. I'm sparking. Lento, violento, cuando suena el bass, ella me mira y se pega otra vez. Rompe la falda, baila sin estrés, hasta el piso que hoy no hay después. Dale, lento, dale su sin ley, lengua atrevida y pecado en el piel. Licor, el cuerpo, sexo en el playlist. Si mañana muero que sea así pues.
dame esa nalga, pégate sin calma. Es que mami con ese cuerpo tú me hace falta. Lento le llevo, moviéndole cuello, bajando de paso, subiendo sin pausa. Ey, rompe cuando llega, yo lo sé. Como tú, no veo a nadie. Prende que se movie de ex, ey, pero ya tú sabes que no hay otra que tú crees. Ey, lento, violento, cuando suena el bass, ey. Ella me mira y se pega otra vez. Rompe la falda, baila sin estrés, ey. Hasta el piso que hoy no hay después. Dale, lento, dale su sin ley, ey. Lengua atrevida y pecado en la piel. Licor, el cuerpo, sexo en el playlist. Si mañana muero, que sea así pues. Se pega sin freno, se pierde en el humo. Digo que anda sola, no cree ninguno. Yo la llevo ritmo, baby, yo lo subo. Rompe la disco pa' que siente, ey. Mira cómo baja, ey. Siéntelo, siente el poder, ey, ey. Puro veneno cuando vas y pasa. Hasta el bajo la quema y nadie lo bota. Lento, violento, cuando suena el bass, ey. Ella me mira y se pega otra vez. Rompe la falda, baila sin estrés, ey. Hasta el piso que hoy no hay después. Dale, lento, dale su sin ley, ey. Lengua atrevida y pecado en la piel. Licor, el cuerpo, sexo en el playlist. Si mañana muero, que sea así pues. Alright, Rafa Méndez, lento, violento. Sí, mi hermano, que va. Lo mismo, bro, lo mismo. You know, falta lápiz, falta calidad, falta pistas. Le falta, papá, le falta. You shouldn't be investing, pagando para todos estos servicios. Que lo que te están sacando es de tu presupuesto para mejorarte. Invierte ese dinero en equipo, no en Spotify, no en what was the other thing? The lyrics on Spotify, distribution. O sea, todavía no, loco. Usa YouTube para eso. YouTube you can't monetize until you got 2,000 subscribers anyways, right? So, en YouTube usa el canal para subir las referencias, las ideas que van a poner aquí para los music reviews, pero para estar pagando distribución, cuando en verdad la música que tiene, el proyecto que tú, no tiene proyecto, pero la música que está ofreciendo no está en la línea donde se deja escuchar, loco. Si está molestando el oído desde el principio, la pista, no solamente la voz, la calidad de la voz, pero la pista está molestando. Entonces hay algo mal. Hay que comenzar desde ahí. Tiene mezcla, necesita masterización, ecualización. Necesita una mano profesional, papá. Entonces por eso te digo, no gastes tu dinero, lo está gastando, no inversión, aunque sienta que lo está invirtiendo porque tú estás pagando DistroKid para distribuir tu música, pero eso no es una inversión cuando no tiene un proyecto en cual ofrecerlo. And these are not it. These are not it, Rafa. I'm just going to be honest with you. Me mandaste 2 canciones y las 2 canciones igual. De calidad no se deja escuchar. So, enfócate ahí primero, papá. That's what I would suggest. That's all, bro. All right, but thank you for submitting, bro. Thank you for submitting. Respect. It takes guts, bro. It takes cojones. It takes grano para llegar a un review y coger crítica. So I commend y'all, man. Trust me. I'm not here, como siempre lo digo, siempre lo voy a repetir. I'm not here to bash anybody or to just give you like a, okay, this is cool. Nah, bro. We're going to dissect. We're going to talk strategy. We're going to talk contenido. We're going to talk direction. We're going to talk if you have purpose in this or you're not just doing it for fun. And if you are, por favor, déjalo saber también en el description. Oh, yeah, I just do music for fun. Let me know that so we can just have fun with you. And we know that we're listening to your music just for fun. Please. Transparente, señores. Vamos a seguir. The last 2. GR, el de la pauta. Oye, ese es el nombre del artista. No me dejó descripción. Vivencia se llama la canción. Vamos. GR, el de la pauta. Yep, I had that right. Spotify también. Let's go. Vivencia.
I like keys. I like keys. What do we got? Oh, Desde los dark. 12 ando suelto, ando tabla. Muchos se han mirado y yo sigo en esta metiendo cabra. A los 14 nos fuimos a Switch, rompí el frío. Hey. Me juntaba con los cárteles de mi barrio caserío. A los 16 ya andaba al garete. Me robó una corta y rápido le montamos el chipete. Me robó una libra con el difunto Junito. Lo llevé a pasear y de una sacamos el pesito. Andábamos los locos dando palos. Hoy en día soy cantante. Mira, el selector, my bad to cut you off, pero el selector real quick, antes que se vaya. Thanks for the last week's advice on trying out Suno. I uploaded my new song. I made it sound so professional. I'm excited to record the song again. Dite. Now we can talk. I don't got too much time for this live. Ya me voy a ir después de esta canción, pero Selector, next week, I'm probably going to put out some clips on Top Selector también, hablando de esto. So you probably see it come up, pero next week, hop up on the live and we'll discuss cuáles son las estrategias de usar Udio, Suno, AI programs to create beats and then record it on top of them, because it's still not fully legal. Tiene que pensar si hay estrategia that you're actually trying to distribute this music and monetize it. There's still certain ways you got to go about it. You can't just take a beat that's not yours, that's made by AI, and spit something on it and take it out and claim that it's yours. You can't claim ownership yet of that. So, ponte a apoyar, loco. Have fun. Come back next week with some ideas or something. Throw something here so we can listen to it and we'll discuss it, bro. Le voy a dar el break ahora a GR La Pauta de nuevo. I like how they started, bro. It's smooth. I like the dark tones and the keys. Vamos a escucharlo de nuevo. GR de La Pauta, Vivencia. Desde los 12 ando suelto, ando tabla. Muchos se han mirado y yo sigo en esta metiendo cabra. A los 14 nos fuimos a Switch, rompí el frío. Me juntaba con los cárteles de mi barrio caserío. A los 16 yo andaba al garete. Me robó una corta y rápido le montamos el chipete. Me robó una libra con el difunto Junito. Lo llevé a pasear y de una sacamos el pesito. Andábamos los locos dando palos. Hoy en día soy cantante. Traigo un rifle y yo lo jalo. A los 17 mami me llevo pa' Philly. Con los bandidos como el topo con el chili. Oye, estos son vivencias de la calle verdadera. Que en paz descanse Junito y que en paz descanse Yonki. 17 conocí lo que es la droga, la que de gatos se inyectan por el cable y los emboba. Empecé a josear, estaba loco por ganar, no quería ni estudiar, hacerme rico era mi plan. Empezamos con un turno de 2 bondos, pasto, perico y perco. Gritan agua y yo me escondo, 120 va en el cuadro y lo demás queda redondo pa' que no me marquen, buchi tiempo y no respondo. La plástica en la mano siempre encima y el punto bien prendido. De manteca y cocaína empezaron los problemas por envidia, cuando menos me pensaba. Me buscó la policía, no me iba a dejar, de una me iba a fugar. En marzo de 2008 a Puerto Rico fui a parar con la mente de zorro, caminando por el morro, adicto a la adrenalina desde que yo era un cachorro. Y esto no termina, porque yo era un cachorro. Porque esto es una historia de nunca acabar. Los que están en la calle saben de lo que yo hablo. Facio, a los 25 ya cumplí una condena. Con la pista bien prendida, con la musa por mis venas. Joseando diferentemente free y sin cadena. Ahora escribo con el alma, ya no vivo en la condena. Panas que eran de hierro se doblaron por la cena. Y los que están de pie reconocen esta escena. Ahora el público me admira porque soy yo la morfina, el fruto y la adición cuando me paro en tarima. Fatality Music, easy on the beat. Okay. Dime Jan, ey, la morfina viviente. Ay, señores, vivencia de GR, el de La Pauta. Cuando yo leí el de La Pauta, I had a feeling que era Bori el pana. I'm feeling it. I like the keys. I like the beat. The chord progression que tiene esos keys, dark. You know, me da flow Cocuyuela, flow Kendo Caponi, flow, ¿cómo se llama el otro? El pana de el pana del Canam. Lual, la L.
O sea, esos flow de hip hop, kind of reggaeton style. I like it, bro. Like, it's cool. La historia dura, la voz tuya dura. I don't know why I pressed it. No te lleve, no te lleve de los otros sound effects, bro. I meant to hit the applause. ¿Qué es lo que iba a decir? La voz. Yo creo que le falta algo a la grabación de las voces. Un toque, something to kind of wet it a little bit. It sounds a little too dry to me, esa voz. Era mi plan. Empezamos con un turno de 2 bondos, pasto, perico y perco. Gritan agua y yo me escondo. 120 va en el cuadro, lo demás queda redondo para que no me marquen. Buchi tiempo y no respondo. Yo, ¿y qué es lo que significa eso? De que empezamos con un turno de 2 bondos, pasto, perico y perco. Gritan agua y yo me escondo. grita gago y yo me escondo. Is that like that's like the code for the lookout? Pero ¿por qué un gago? Tiene que ser gago el lookout. Para que tú sepas que él te está diciendo que the cops are. I don't know. No, I'm bad. I don't know what you mean by that. Pero bro, la voz es seca, that's all. Me gusta the storyline donde tú me llevas. It follows the beat también, que es like almost for the story. It creates a scene and experience. I'm messing with it, man. I don't think I'm gonna add it para el playlist. Me gustaría escuchar más. Yo veo que tiene un par de releases ahí, artista nuevo también, señores. Vamos a darle su apoyo. En Spotify y en Instagram, GR, el de la pauta. Fresh artist, tiene par de temas que ha sacado since last year. So fresh, Latino, independent, exactly what we're looking for in here, bro. Welcome. Thank you for submitting, B. Manda más. Terminamos con uno de los serial submitters de Latino Music Review. Let me put the sirens. Uy, uy, uy. Señores, uno de los grupos que comenzó con nosotros en Latino Music Review. As soon as I launched this, these guys found us. Un dúo que, espérate, bájale algo. Un dúo muy duro, macho y hembra, masculino, fémina, reggaetón, romántico. O sea, me imagino que hacen de todo, pero me han mandado unos reggaetón muy duros. They got an EP out right now. Check it out. Se llaman Noina Music. Wrong one. Noina Music, señores. Y mandaron el track 5 from their upcoming EP. Oh, hold on. I thought the EP was out. It's upcoming? Okay. Anyways, denle seguimiento, señores. Noina Music on Instagram and on YouTube, on Spotify, I think they are too. Esta gente no falla. I'm pretty sure this is going to be fire. Y vamos a terminar con este. No se mueve ni el reloj. Vamos a escucharlo. Visualize on YouTube. Noina, y'all in the chat? I love y'all, bro. Y'all in here? Yeah, we here. I bet. This is my people, guys. Denle seguimiento. I don't know if y'all just came in, pero yo le hice un intro ahí, heavy. Tú me diste la que envicia, me diste con mala. Yo estoy loco de verte, tengo cosas guardadas. Noisy. Tú me tienes con ansiedad. Cierro los ojos y tú me sacas de la realidad. Come on now. La que envicia, me diste con mala. Se apagaron la luz y tu ropa ya no está. Si te vuelvo a ver, te elevo como si no hay gravedad. Voy a quitarte las dudas aplicando mi habilidad. Oye, uno bongo. Cuando te desapareces, me dejaste leído un par de veces, pero a veces, solo a veces, tú eres Noisy. quien me tira primero. Uno bongo. Me enloquece, que no te he comido en un par de meses. Y ahora te parece, bebé, los intereses que me debes te los voy a cobrar. Quítate todo y aprende una vela de piña con coco y mi cuerpo te espera desde el primer día. Tu olor me desvela, yo te lo hice bien solo pa' que volvieras así. Oh no, I'm just freestyling, bro. Pero uno bongo ahí. Toca así. Give me some Latin flavor more in there, bro. Tú me diste la que envicia, me diste con mala.
¿Qué flow? Y tú me sacas de la realidad. Porque me diste la camisa, me diste con maldad. Linda. Se apagaron la luz y tu ropa ya no está. Si te vuelvo a ver, te elevo como si no Smooth. Smooth. aplicando mi habilidad. Yo Come on quisiera now. saber cómo tú haces, pa' que de pensar en ti no me canse. Tú me tienes feeling soft, no se mueve ni el reloj, hacer que lo mismo te pase. Hasta de lo que no estudias, si me das un par de horas, termino dándote clase. Tú te estás portando mal, lo que hiciste no se hace. Tú me diste la camisa, me diste con mala. Yo estoy loco de verte, tengo cosas guardadas. Uno solo no me basta, me tienes con ansiedad. Cierro los ojos y tú me sacas de la realidad. Porque me diste la camisa, me diste con mala. Se apagaron la luz y tu ropa ya no está. Si te vuelvo a ver, te elevo como si no hay gravedad. Voy a quitarte la duda aplicando mi habilidad. Noina, señores. Con No Se Mueve Ni El Reloj. Smoothest vibe I heard all day. Let me hit that like real quick on YouTube. And visualize on YouTube. Let me hit that star real quick for the playlist. Welcome, bro. Welcome, sis. I mean, you already got una canción en el playlist, pero claro que we're gonna add this vibe as well. Track number 5 in the upcoming EP, señores. Oh, bueno, no ha salido. So, cuando salgan, me avisa y yo de una la meto para el playlist. De una. What a way to end the live, señores. Noina, serial submitters. LMR, alumni. I'm gonna get y'all some gear, yo. Yo me voy a poner para eso, and I'll make some gear for the Latino Music Review. Estoy en eso, señor. I'm taking. That's why lo que ustedes hacen también con los stories, the skips, the posts. All this money is coming right back into ad campaigns, into reinvesting into making this a little better for y'all, man. Quiero comprar otra computadora también because it lags, as you can see, the lives, running so many programs. Yo estoy usando la misma computadora que yo uso para hacer mi música, para todo esto, ya tú sabes. Eso está sobrecargada con todo. Final Cut Pro, Photoshop, FL Studio, Pro Tools, todos los plugins, ¿qué más? Streamlabs, OBS, you name it. Bro, I'm doing what I can. Pero your support is definitely necessary and it helps very much, man. Nosotros cultivando este espacio para los independientes latinos como nosotros, arrancando, buscando colaboración, buscando hermandad, buscando espacios donde nos podemos expresar, donde podemos probar cosas. Aquí estamos, señores. 3 months strong. You know what I mean? 20, 30,000 or 20, 30,000 views and clips later. I think I'm gonna tell y'all right now what number clip I am. Que yo, de editor, o sea, los clips que estamos editando para la página. I got them numbered. Oh, yeah. Andamos por 72, señores. There's been 72 uniquely edited clips for the past 2.5 months of música independiente and independent advice and tips, all on Top Selected right now. Hora tras hora de trabajo, pero cultivando algo especial. Ya ha pasado un par de gente aquí notable. Alex from TOK de Jamaica. Shout out to TOK, the group legendario. Jay Nova, Jose Nova from Complex Music, the Latino division in Complex. Mucho ojo, pasa por aquí every week. Me manda mensaje por DM. Oye, fulano, el artista de ya reviewed, I'm interested. Y le da seguimiento. O sea, le está dando seguimiento a los artistas que pasan por aquí. Executives at Complex Music, señora. And we only got a couple months de que hemos empezado.
Shout out to Terrero, the Terrero Brothers, que comenzaron al Latino Champs, un branch de Drink Champs, de Nori. Latino Champs, están aquí con nosotros también, tapped in, ya le dieron seguimiento a Top Selector, they already follow me. Jesse Terrero, shout out to Jesse, que yo hasta he hecho video con Jesse, él no se acuerda porque hace mucho, pero I'm gonna remind him now that we're tapping back in, estamos reconnecting. Pero Jesse Terrero, señores, y'all know who Jesse Terrero is? Tapping in, listening to music here on Top Selector, like, guys, yo no pensaba, o sea, I always knew that I wanted to create a space for the creators to come here, pero the eyes that are coming by and joining us on these lives through the clips, porque ellos no entran en live. Tú sabes que mucha gente no entran a los lives hoy en día, especially on like Instagram, more on Twitch, which is why now, luckily we're on YouTube and Twitch, we can start building an audience there. Denos seguimiento on TikTok, señores, también, please. La gente de Twitch que están aquí, I ask you again, check it out on TikTok. Give us a follow because we need 1,000 followers to start going live on TikTok too. But we want to build community there too. Señores, to just be on Instagram, leveraging my platforms, leveraging la trayectoria que yo tengo, having these followers, I thought I was going to have creatives here, like I have, pero never would I thought in the first 2 to 3 months to have eyes like those people, artistas y ejecutivos, que es más importante, que son gente que mantienen silla en compañía de la música, que están en la división latino, específicamente, porque estamos curando un espacio latino. No puedo hablar, ¿qué fue? Una vaina bien, señores, like we like to say. I'm happy. I'm hoping y'all are satisfied with the clips that y'all buy, that y'all post. Alguna vez yo regalo par si hay una canción que me gusta demasiado and we made it for the playlist and y'all didn't pay for the post. I still go about and create the edit for it and put it out there porque estamos en crecimiento, estamos en colaboración, and that's the season. Intencionalmente, that's the season. I'm trying to be a giver intentionally. I understand the law, the karmic law. I understand the laws of the universe, and that has changed the way that I behave now in this 3D world, Papa. And this is one of the extensions that I've been creating. Por eso que nada más tengo meses en esto. Pero ya ustedes escucharon cómo vamos. Con apoyo de ustedes. Señores, we only got 2 songs, I think, 3 songs that we added to the live today. So that's kind of surprising with so many submissions that we had. Pero, granted, teníamos artistas que están comenzando, que han tirado su primer canción aquí en LatinoMusicReview. La primera canción que grabaron y lo tiraron por aquí. 3 artistas nuevos. Super dope. Welcome, man. Welcome to the community. Welcome to the family. Y nada, nos vemos para el próximo miércoles a las 6 aquí, same spot, señores. Share the lives when we out here. Share the clips. Send your friends. Send it to artists. We want more artists. We want more producers. We want more DJs. And next week, in the next couple of weeks, I'm going to have some more guests come in. I got a surprise producer con trayectoria que viene para acá. I'm pulling in a favor. He's probably coming out. Actually, I think it's 2 weeks from now. I'm lying. But I might have a special guest confirming with me for next week, including Fino. Hopefully, Fino vuelve. Está malo again. Se puso malo. So let's send him some love and some healing energy. Y para que vuelva para la semana que viene. Pero ya, submissions open for the next week. Manda su canción, su pista. Lo esperamos. Thank you for joining us. Blessings. Take care. Well, 4 hours today, guys. Salute. Love y'all. Blessings.